Capítulo 1. En familia. Deja para mañana lo que no puedes hacer hoy. La mudanza provocó cambios en la familia. Ese traslado era propio de serpientes que mudan la piel, y los Pérez intuían que esta vez no estarían esperando a que su madre Cristina regresara de su viaje de negocios, sino que la comida apetezca, pero no porque Julián sea un desastre cocinando, sino por la falta que les hacía la presencia de su madre. Julián era el padre de 4 hijos estudiosos, y antes de la mudanza los Pérez disponían de su propia casa que les costó el sudor de años de ahorro, pero ahora se encontraba en subasta por el banco, el peor amigo del hombre. Julián cobraba el paro de un trabajo en principio estable, donde trabajó más de una década conduciendo tráilers. Se ocupaba de distribuir barriles de petróleo. El motivo de su abandono fue debido a un robo, una noche de descanso en su marcha petrolífera. Acostumbraba a contar la historia a su nena Julia cada noche al no tener televisión, y como la niña era fanática de la acción, no escapaba a la atención de su padre. Julián hablaba 1 hora y media con su mujer cada noche. Su empresa no le permitía manejar de noche. Los desayunos estaban reservados a los niños para no sentir celos. Por la tarde se echaba la siesta y reanudaba la conducción hasta terminar el servicio. En el lapso de horas inactivas jugaba a un minijuego en el móvil. Y entre partida y partida alzó la vista topándose con un tipejo extraño que entraba en la gasolinera. Al parecer se trataba de una persona desesperada por el dinero. Julián miraba por su ventanilla cómo el desconocido ladronzuelo sacaba una llave inglesa y rompía la cristalera de la gasolinera amenazando al vendedor. Julián prestó su ayuda en falso al enfrentarse contra el escandaloso ladrón y recibir un corte en su dedo. Tirándole una piedra solo conseguí que soltara la llave, hija, pero ese engendro guardaba un punzón en su bolsillo. A saber qué más artilugios se encubría. La empresa le indemnizó con una miseria. Julián no debía intervenir de ese modo sino llamando a la policía. Por eso la empresa consideraba que no se harían responsables de lo ocurrido porque el golpe no era contra el camión. La justicia no le veía como un héroe testigo, todo por ahorrar gastos y trámites legislativos. Julia se sabía la historia de su padre mejor que él, por las veces que la había escuchado. A veces corregía el orden en el que ocurrieron los acontecimientos. Pablo, en cambio, su hijo mayor, no soportaba remontar y remover el pasado. Él solo quería hablar del espacio que tendría para él, porque a su edad necesitaba explayarse. En medio de la historia, Pablo acercó el teléfono a su padre. «Es el dueño del piso». Julián salió a la terraza para hablar con el propietario. Paco era un señor mayor curtido en los negocios y un meteprisas que no solía hablar de los temas del piso con Julián, sino con su esposa Cristina. Él no entendía ni papa de las palabras que recitaba el dueño, que si fianza, que si arrendamiento, que si cláusula. Verás, Paco, te rogaría que nos llames otro día porque ahora nos estamos instalando y Cristina no ha vuelto de su viaje de trabajo. Mientras, Pablo espiaba a su padre para informar a las hermanas de la jugada que deberían hacer aprovechando que su madre no estaba en casa y cubrirse las espaldas con las tareas del hogar. El objetivo que tenían consistía en ganar tiempo para sus cosas. Hermanitas, aquí todos tenemos un rol y el tiempo es uno de ellos. Su único trabajo trata en pasar. El nuestro es aprovecharlo a nuestro modo. María no estaba muy de acuerdo con su hermano. Cierto es que eran hermanas, pero no de la caridad. Sabía que en el fondo Pablo era más cuentista que la historia que su padre le contaba a Julia cada noche y no tan aplicado como se mostraba. Julián colgó y llamó a la hermandad a preparar la mesa. Estos llegaron por orden a la cocina. Cuando ya estaban situados cada uno en una esquina de aquella cocina escuchimizada, Paula preguntó: ¿Qué vamos a cenar? Julián mudo miró a sus hijos apelando a la creatividad que éstos almacenaban en sus corazones, de modo que cada noche en sus manos estaba la combinación de comida que repetían con los mismos ingredientes: arroz, pasta o bocadillo. Según se tornaba la velada, tenían que decidir qué plato único comer: pasta con huevo, arroz con huevo, huevo frito o huevo hervido. La pasta con formas de espiral, fina o redondel, ayudaba a simular la delicadeza de los platos que se autoservían. Como la decisión resultaba de gran calado, la pequeña del hogar disparó con ternura ante el menú.
Podríamos hacer un festín poniendo todos los platos en pequeñas cantidades al centro de la mesa y vamos picando. 8 horas de sueño eran impensables para una familia con un comienzo revertido. La anterior casa de los Pérez estaba distribuida en un pequeño jardín en la entrada, habitaciones para todos y una biblioteca en el salón que albergaba el conocimiento aún por conocer. María acariciaba las paredes del nuevo piso en alquiler al acercarse al baño por el pasillo oscurecido a falta de bombín. Esperó a que su hermano saliese del baño y luego se lavó los dientes. El piso actual se dividía en 4 habitaciones, 2 baños y un salón, también 2 terracitas, sin contar con el trastero y el garaje. Por todo pagarían 1.300 euros al mes. Al repartir los camarotes, Julián permaneció en el salón maquinando cómo vivirían a partir de ahora con un solo sueldo, el de su mujer. La sacudida de la vida era un tipo de suerte atroz que los Pérez no suspiraron hasta la fecha. Aquella misma noche, Cristina llegó a casa en silencio y, como si de un ninja se tratara, se aseó, comprobó que sus ángeles estaban en el sobre y durmió en el sofá al ver que su marido ocupaba toda la cama reclamando cada hueco del lecho. «Ay, de tal palo tal astilla», se decía pensando en el único hombre que tenían por hijo entre mujeres mentorizado. Al día siguiente, la alarma natural de los pájaros cantautores despertó a la familia. Julián se levantó automáticamente porque dejó para el día siguiente lo que no pudo hacer el día anterior, subir algunas cajas al trastero. Camino a la cocina había 20 pies, y allí halló a su mujer esperándole con un zumo de naranja exprimido en un soporte de plástico a mano. «Tenemos que hablar». «Buenos días a ti también, querido». «¿No volvías el fin de semana?» «Me han despedido». «¿Me estás diciendo que te han despedido en pleno viaje? No hay derecho, Chris». «Cálmate. Te he mentido. Estaba en casa de mi madre pensando en esto. Me han echado hace un par de semanas». «No te reconozco, Chris». «Tranquilo». «Vamos a ver, el dueño del piso me está llamando constantemente para pagarle y ni acabamos de entrar al piso. Los niños están en shock y a ti te han despedido. ¿Cómo pretendes que esté tranquilo?» «Los niños están bien. Con el casero hablaré yo. Y a ti te explicaré cómo nos vamos a apañar, ¿de acuerdo?» «Rezando, Cristina, rezando». Capítulo 2. La estrategia. Los números no mienten. Las personas sí. El percance había embaucado a los Pérez en la conciencia de la renuncia. Con aquel aterrizaje forzoso en el punto de inflexión de sus vidas pequeñas en la clase social de la época, que se regía por el cambio de ricos a pobres y viceversa, esperaban tener esperanzas. Paula veía precisamente un programa en Internet con su móvil que entretenía a usuarios de todo el mundo. Pobres con historias apenadas e impactantes ascendían en ascensor a la riqueza material. Y los ricos carentes de cultura empobrecían su autoser manteniendo billetes y monedas, o lo perdían todo por la especulación de transacciones hechas por ordenador de dinero inexistente, o necesitaban superar una asignatura nueva, la gestión del fracaso. Algunos morían, otros se suicidaban. Las situaciones más extravagantes ocurrían en ese show de telenovela. Curiosamente aparecían más casos de gente rica que de gente pobre. Paula esperaba las próximas temporadas intrigada por ver si un ente pobre resucita con una épica. Le encantaba más la parte de los pobres, y aunque identificaba a su familia en el caso de la gestión del fracaso, ella consideraba que su familia había descendido a la clase alta de la pobreza. Cristina preguntó por los niños antes de explicar a Julián la estratagema que tenía, no solo para llegar a fin de mes, sino también ahorrar para el futuro de sus hijos. En casa de su madre Matilda había hecho los números en detalle de toda alternativa que se pudiese presentar. Ni el ordenador más personalizado iba a aprender de ella. Puso en cuenta los meses de paro, su finiquito, dónde destinarían cada partida o monto de dinero y cómo recogerían la siembra en menos de un par de años, estando listos para afrontar un nuevo cambio. En su momento estudió que los cambios se producían en periodo cuaternario, cada vez que se votaba. Así controlaba las aspiraciones y ambiciones de la familia para encaminar a su marido en un puesto que le aportara satisfacción, y a sus hijos en carreras terminadas con un trabajo moderno con nombres sofisticados parecidos a Agent of Change.
sin saber si realmente aquello podría ser el trabajo de un superhéroe o de una persona de a pie. Todo maniatado para que pueda vivir en paz y a su antojo, sin que los niños tuviesen que firmar una herencia el día en el que la familia se multiplicaría o frenara el crecimiento de la estirpe. Los caminos del cambio son inescrutables, se decía. Tenemos que estar preparados por si viene la derecha. Julián, anonadado, arqueó sus oídos y embelesó sus ojos de atención. Cristina inició contándole que las habitaciones las iban a subalquilar. Con eso al menos llegarían a fin de mes. ¿Eres consciente de que los niños sufrirán? Se acostumbrarán, que no es lo mismo. ¿Y dónde los piensas meter? ¿En el trastero? No, porque también lo alquilaremos después de vender todo lo innecesario para vivir. Dormirán con nosotros. Cristina sostenía con firmeza sus convicciones. La estrategia giraba alrededor de la actividad de alquilar cada metro cuadrado del piso, el lapso de tiempo oportuno para conseguir la estima de la normalidad. No aceptó las dudas de su marido, a pesar de que éstas fueran varias relacionadas con intimar la privacidad o la realización de acrobacias legales. Piénsalo, hasta daríamos cobijo a gente que de igual manera intenta sobrellevar la cuesta de las contrariedades del país aguantando para tener su casa. Tras esa oración emblemática, Julián no sabía qué pensar. La nada no era una opción para su mente, al mismo tiempo que no lo era quedarse sin nada. Tú ganas. La madre de la casa terminó de explicarle el propósito del alquiler y los pasos que se deberían acometer con las personas que entrarían a formar parte de la casa. Aparte, alquilarían la plaza de garaje cubriendo los puntos precisos del gasto, que compartido no solo llenaba una parcela de la nevera, sino que se ahorraría con el fin de independizar a la familia en otro terreno, pero pisando el mismo suelo. Julián, atónito, abandonó la cocina dejando el vaso de zumo sin probar. Encima que traigo naranjas de casa de mi madre. La primera en levantarse cada mañana era María. Automáticamente se presentaba en la cocina a las 9 de la mañana para desayunar un huevo frito y algo de leche. Suerte si había magdalenas. Al ver el zumo de naranja se le iluminó el semblante, aplacó su instinto depredador de supervivencia egoísta y puso en práctica la educación civilizada de sus padres. «¡Mamá, has vuelto!». Su madre provocó un resoplo mirando el zumo de naranja haciendo un gesto permisivo. «Gracias, mami». Cristina sacó la sartén, la puso encima del fogón, encendió este y untó con un poco de aceite de girasol la misma. «¿Huevo frito entonces?». Su hija bebía del zumo de naranja de la abuela Matilda, devolviéndole el gesto no verbal levantando los hombros señalando que podría pasar lo peor. 3/4 de hora más tarde el resto del equipo familiar salieron de los camarotes chocando en la intersección del pasillo y procedían a esperar el turno para ir al baño. María estudiaba las horas de sueño de la casa para saber cuándo tenía las instalaciones para ella sola. Su padre era el más madrugador. A las 7 estaba en pie listo para salir a hacer ejercicio matutino, de modo que tenía que tener la ducha para él a las 8 en punto. Calculando los estiramientos minuto arriba, minuto abajo. Su hermano era igual de vago que Paula y Julia. Al despertarse hacía un ruido que provocaba el efecto dominó en las hermanas. El ruido duraba 5 minutos y su motivo ocurría debido a que le sacaban del sueño de hibernación que tenía aquel muchacho. Cristina comprendía a sus hijos con el tacto apropiado, consintiendo que se mostraran y comportaran tal y como son, pero intervenía cuando alguno de ellos cruzaba la línea del descuido. No soportaba ver a sus hijos hechos un guiñapo o con pretensiones de grandeza. Ante esos aires, Cristina los ventilaba enseguida con una charla aterrizando las expectativas de sus hijos. «¿Qué tal la uni, María?». María le contaba todo a su madre. Era un libro abierto en el que su madre no se entrometía para escribir su historia. Le sirvió su huevo frito y ésta mojó un trozo de pan en la yema contándole que en esos momentos estaba preparando un examen que podría subirle la nota de la beca. Responsabilidad ante todo.
La cocina se convirtió en un bar al entrar los que faltaban. Los niños la achucharon y besaron como si de una estrella internacional se tratase, pero la alegría cesó al preguntar por la limpieza del hogar. El silencio avecinaba una limpieza general. Pablo abrió la despensa cogiendo el potingue para los desayunos. Había un bote de mermelada para todos. El muy listo andaba atento a lo que desayunaban sus hermanas para no repetir la misma comida varios días seguidos. En el desayuno se podía elegir entre mermelada, cereales, magdalenas de la suerte y galletas, aparte de los huevos, que eran el alimento estándar. Los muchachos se sirvieron cruzando los dedos de que su madre no les pusiera manos a la obra dando las indicaciones de un coach, apoyándose en el tablero que tenían en la nevera. El invento favorito de Paula. Soñaba con salir de aquella situación y diseñar artefactos como ese conectados a Internet para montar un business. En la lejanía su madre se intuía que el show que seguía había dejado estragos en sus metas. Cristina aprovechó el susto de conciencia que producía la libertad de sus hijos para intervenir sincerándose con ellos respecto a la conversación previa que mantuvo con Julián. Estaba claro que moverían el timón del barco familiar a babor y educando desde la mutua empatía. Chicos, lo he dejado con vuestro padre. ¿Qué? El posterior sentimiento de la noticia fue la risa que rebajó el nivel de los ánimos esperando otra realidad más verdadera. Entonces la madre contó empleando las palabras adecuadas para no herir zonas sensibles de la personalidad de sus hijos. La comprensión y la templanza les hizo entender que los momentos de ajetreo pasarían con una psicología fuerte, así como un esfuerzo suministrado en pequeñas tacitas de trabajo, para que de tal manera no sufran reveses de orden mayor cuando sean sus hijos los que deban girar el timón de su propio barco. El silencio asimilador desapareció con la entrada de Julián. La familia supo que las consecuencias de una promesa supondrían abandonar momentáneamente los detalles que convertían la convivencia en el espacio de recreo de la felicidad, el descanso y la creatividad del aprendizaje, eliminando bloqueos existenciales, terrenales, etc. Podría ser peor, dijo Julián con una falsa sonrisa a su familia. ¿Tendremos invitados? Capítulo 3. Invitados. Habla con desconocidos manteniendo las distancias. La pequeña Julia estaba preparando su mochila para ir a una excursión a la montaña con la clase. Visitar la Pedriza era la actividad por excelencia en su colegio y no podía faltar. Cristina estaba ultimando lo necesario para la niña: botella de agua, bocadillo y galletas. Entretanto, Julián se encontraba imprimiendo en la tienda de libros un anuncio en el que ponía que se ofertaba habitación en alquiler. Viendo cómo el papel salía de la impresora impregnando de tinta el escrito, pensaba cómo se organizarían en el salón, haciendo de éste una habitación para toda la familia. La encargada de la librería sacó el papel de la impresora y no le cobró. Julián se sintió como un personaje del show que veía Paula, por lo que compró unas tijeras y celo. No quería dar la impresión de ser de la alta pobreza. La encargada se despidió de él en un deseo de suerte, y Julián regresó a casa con un taco de folios listo para recortar el número de teléfono en tiras, dejándolas colgando para que la persona interesada rompiese una y tuviera el número al que llamar. Repitió el proceso con un buen taco de folios y esperó a su hija Julia para salir juntos. A Julián le encantaba eso de estar haciendo cosas mientras esperaba. Con la mochila más grande que la niña a su espalda, salieron dirección colegio. El autobús estaba esperando a los niños y los profesores informaban a los padres de la hora de llegada. En torno a las 4 de la tarde estaremos de vuelta. No te preocupes, te llamaremos, Julián. La maestra de Julia era un encanto. Daniela educó a sus hijos uno por uno en la educación primaria, pero desconocía la situación actual que trascendían los Pérez. Pablo, María y Paula también probaron la medicina del cariño en la enseñanza de su maestra. Al mismo tiempo, tenía un don para detectar preocupaciones. Sabía que Julián tenía una molestia inquina en él. Julia subió al autobús no sin antes haber lanzado su mochila al maletero lateral. El autobús parecía una nave espacial cuando abría y cerraba sus puertas.
Julia pensaba que las personas vivían en 3 tiempos, tal y como le explicaron en lengua. Había pasado, presente y futuro. Pues ella vivía en el futuro. Además, socializaba con los compañeros de su clase social como le explicaron en ciencias sociales. La sociedad se dividía en 4 estamentos, los que sobreviven, subsisten, viven y superviven. Como ella estaba pasando momentos de inestabilidad, su familia sufrió un descenso de clase social que se dedica a vivir a clase social que se dedica a subsistir, pero los amigos los mantenía. El show de Paula no era para nada sano. Julián vio partir el bus despidiéndose de su niña por la ventanilla. Ella provocó un vaho con el aliento y dibujó un corazón en la ventana. Su padre se marchó tranquilo sabiendo que estaba en buenas manos y continuó con su misión. En pleno footing se detenía en las marquesinas de los autobuses fijando sus anuncios con trozos de celo. Bombardeaba el municipio haciendo publicidad del alquiler habitacional, pero no era el único, tenía competencia. Con la ruta terminada realizaba un rito de estiramientos musculares antes de entrar en el portal pensando en su situación e imaginando que siempre podría ser peor. Entrando en el apartamento encontró a Cristina con el móvil sin prestar siquiera atención a que alguien había entrado en casa. Julián saludó, pero Cristina estaba concentrada en el móvil. «Hola», repitió Julián prolongando la palabra. «¿Cuántos metros cuadrados tiene la casa con las habitaciones y todo?» «No lo sé, pero ¿qué estás haciendo?» «Alquilarla con una app del móvil». Acabo de pegar anuncios en las paradas de los autobuses. Mejor, así tenemos más probabilidades de alquilarla. Perdón, hola, que no te he dicho nada. También he puesto a la venta las cosas del trastero. Julián cogió algo de ropa del armario cabreado por el liderazgo de Cristina. Pintaba mucho en sus decisiones, pero a él le costaba hacer un esfuerzo de empatía. Entonces otra preocupación intervino en su consciente. ¿Dónde meterían la ropa de todos? Sabiendo que María era la más apegada a sus cosas, no iba a ceder ni un cuarto de su templanza. Pablo, en cambio, vestía siempre igual, no cambiaba de colores porque no sabía combinar, y Paula no tenía muchas prendas, ropa de andar por casa y unos cuantos vaqueros para salidas sociales. Todo sumado a las vestimentas de los padres no cabían en el salón. La solución, tener amontonado en un rincón lo que no cupiese en el armario y taparlo con un mantel prendido en las anillas de una barra como si de una cortina se tratase. Una cosa menos, se decía Julián. Mientras tanto, Cristina hacía cálculos mentales para fijar el precio de los alquileres de su estrategia. 300 euros la habitación, 40 el garaje, 80 el trastero. Teniendo 4 habitaciones y los espacios para aparcar el coche y almacenar bienes, ganaban un total de 1.320 euros mensuales. Cristina estaba percatándose de que así era como comenzaban las mafias. Publicó los anuncios por internet. Julián no logró convencerla de cambiar la estrategia para organizar mejor las pertenencias en el trastero e intentar buscar un trabajo en su sector para darle uso al garaje y gozar de una cierta libertad en el hogar. Ante la negación tajante de Cristina, el móvil comenzó a sonar. Julián respondió a un interesado que había arrancado una tira de su anuncio de una marquesina y se citaron para ver la habitación. Asombrado quedó Cristina al ver que la calle era más ágil que el internet. Llegada la tarde, Julián fue a recoger a su hija del punto de encuentro en el que el autobús del colegio estacionaba para devolver a los niños a sus familias. Los niños salían contentos de ver a sus padres, pero a Julia no la veía en ningún lado. Fue entonces cuando el pánico se apoderó de Julián. Con el pulso acelerado se acercó a la maestra Daniela interrumpiendo la conversación que tenía con una madre y la conductora del autobús. «Está dentro, ahora sale». Julián se montó en el autobús y al fondo vio a su niña discutiendo con otro chico. «Pues mis padres no son falsos como los tuyos que van de que tienen y no tienen nada». A lo que la niña respondió educadamente: «Seguro que tus padres son iguales que tú, porque tú crees que es tuyo hasta el sitio en el que te sientas en clase, que has escrito tu nombre y todo». Julia se despidió de sus amigos y regresó a casa. Su padre se quedó esperando en el único bar que había en el sector al interesado en compartir vivienda. No daba crédito de la contestación que hizo su pequeña. Había salido a su madre.
Julia vio llegar a un señor pulcro a primera vista, educado y de buena planta. Julián, encantado. Igualmente, tocayo. Los tres se encaminaron hacia el departamento y por el camino Julia no hacía más que hablar con el invitado, un desconocido para ella. La conversación entre la canija y el señor estaba tornando en entrevista de selección de recursos humanos. Entrando por la puerta, Julián invitado vio cada porción del piso, baños, terraza, cocina, guiado por la pequeña Julia, y al ser el primero, Cristina le dio la opción de elegir la habitación con la que se quedaba. Estas estaban numeradas con un precinto en orden numérico. Cristina convirtió el hogar en un auténtico negocio en menos que canta un gallo. Julián invitado aprovechó la ocasión eligiendo la habitación número 3, la más grande con diferencia, para instalarse a principios del próximo mes. Cada habitación tenía una mesilla, un artillo, un armario empotrado y la cama. Encima de la mesilla un papel con la contraseña del wifi y tachán. La casa alquilada de los Pérez se transformaba en pensión. Capítulo 4. Negocio a pie de escalera. Entre tu mínimo y mi mínimo podemos negociar. Cristina guardaba un dossier con la estrategia en el salón donde poco a poco los niños empezarían a traer sus cosas. Momentáneamente tenía cubiertas 2 habitaciones. Sabía que debía subir al trastero para poner orden en las pertenencias que vendería. Etiquetó cada caja con su contenido: cocina, deporte, libros. Entre los objetos quería quitarse de en medio los más aparatosos, unos cuantos muebles, una litera de cuando los niños eran pequeños y una nevera que conservaban de la antigua casa. Hizo las fotos desde diferentes ángulos y publicó los anuncios de los bienes en Internet. Durante el proceso de su vida anunciando la venta de los bienes, su teléfono sonó preguntando por otra habitación. «Esto marcha», pensaba. «Hola, soy Juan Martínez. Estoy interesado en alquilar la habitación». «Cristina, encantada, Juan. Puedes pasar a verla cuando quieras. Está en 300 el alquiler». «Verá, me gustaría que la alquilásemos mi pareja y yo». En aquel instante Cristina recalculó los gastos de una familia para hacerle una oferta, porque una familia más suponía reducir el tiempo de convivir compartiendo piso al ganar los ingresos necesarios para volver a la situación de su vida. Algo extraño en aquellos periodos debido a que las personas querían cambiar la situación actual. En cambio, los Pérez querían volver a su situación anterior. La actual era peor, pero podría ser peor, se repetía Cristina. Bajando las escaleras del trastero mantenía a Juan Martínez al teléfono negociando un encuentro. Juan Martínez se mostraba reacio a la oferta de Cristina, pero ella supo recular pidiéndole que esperara porque tenía una llamada en paralelo. Tras un minuto retomó la conversación con Juan Martínez diciéndole que otro interesado la vería antes que él y no le garantizaría la reserva si no le envía el dinero. Ante la situación, Juan Martínez accedió a hacerle un adelanto. Cristina no se cortaba un pelo cuando se trataba de sacar adelante a su familia. Mintió. En casa dejó a su hijo Pablo ordenando el salón donde dormirían todos. Sus hermanas tardaron un parpadeo en ayudar a su madre a desalojar el trastero, descansando entre caja y caja. Cristina aprovechó por golpear la puerta de la habitación número 3 para ver si el nuevo invitado estaba ya instalado. «Julián, ¿estás ahí? ¿Te falta algo?» «Todo bien, voy a ducharme enseguida para no molestar». «No molestas, tranquilo». Desde el salón Pablo gritó el nombre de su madre ante una llamada entrante en el teléfono fijo. «Cógelo tú, por favor». Pablo se puso al teléfono. Al otro lado del dispositivo Pablo escuchaba una voz ronca y macarra preguntando por un colchón en venta. El chaval hizo esperar a la persona entre que le llevaba el teléfono a su madre. «Es uno que dice no sé qué de un colchón». «Bueno, Julián, si necesitas algo, aquí estamos». «Gracias, lo mismo digo». Cristina cogió el teléfono fijo. Parecía que estaba vendiendo acciones con tanto telefonear. La imagen era propia de un cuadro de museo. Dialogando con el señor de la voz ronca, quedaron en vender el colchón la tarde del viernes. Al colgar, cayó en la cuenta de que ese día precisamente debía ir con Paula a la peluquería. La niña tenía las puntas abiertas, de paso se haría reflejos. Julián se iba a poner como un obelisco al verla, pero allí estaría su madre para ponerle en su sitio.
A ese hombre no le gustaba nada, ni los tatuajes ni la moda. Pablo, ¿qué plan tienes el viernes? De momento nada, estos no van a salir. Estos eran los amigos del círculo de Pablo, una banda de colgados que esperaban al viernes para beber en un bosque apartado de la civilización. Ahí repasaban las clases de filosofía y la naturaleza del buen salvaje. Queda tú con el señor y le entregas el colchón. Vale, digo que mi madre no está y que se lo bajo yo, ¿no? Sí, él te dará el dinero y tú el colchón. Está todo apalabrado. Julián no podía todavía creer lo que estaba haciendo su mujer. El viernes él tenía una entrevista de trabajo para trazar en paralelo otra alternativa al frenetismo negociante de su mujer. Al menos desviaba su atención en el trabajo. Nunca pensó que desearía trabajar tanto. Arreglar aquella situación era un peligro, pero podría intentar maquinar otra estrategia poniéndose en la piel de su mujer. Debía detener aquello. Era ilegal y su sentido maquiavélico estaba en contra de su mujer. Menuda empatía más rara la suya. El viernes Pablo esperaba a que cayera la tarde para vender el colchón. Había quedado con los suyos nada más hacer la entrega para comprar las botellas de ron, algo de picoteo e ir de botellón. Vergonzoso de personalidad, no comentaba mucho cómo vivía a sus amigos. No quería que le tomasen por pobre. El reloj se acercaba a la hora en la que había quedado con el señor de la voz ronca y macarra. En pleno aseo se acicalaba con el móvil en la mano. No lo soltaba ni para causas mayores. Soltó la cuchilla de afeitar haciéndose un pequeño corte. Todo por atender el chat del móvil. Pablo esperaba otro mensaje de mayor prioridad que el del colchón. Vicky, la chica que le gustaba, le escribió. Estaba pillado hasta las higadillas por ella, pero Pablo luchaba en vano porque a su amiga le gustaban las chicas. Él creía que el viernes anterior la borrachera le hizo liarse con Belén. Él también había dado besos borracho, pero precisamente el creerse muy macho le hizo perder en el amor por enésima vez. Vicky le mandó a la mierda diciendo que iban a beber en otro lado. Salió de la conversación y observó otro chat. El señor de la voz ronca y macarra notificaba un mensaje abreviado. Las letras comidas de las palabras del mensaje ilustraban la siguiente conversación. No llego. ¿A qué hora te viene bien? 5 o 5:15. Estoy en un atasco. De puta madre. Sin problema, respondió Pablo. Pablo fue al trastero para bajar el colchón y lo bajó al portal donde había quedado con el interesado. Cuando llegó éste entró por la puerta del edificio con una mujer guapa, regordita, de ojos azules y rubia. El señor era clavado a la imagen que Pablo se había formado al oírle hablar por teléfono. Un feriante de voz ronca por el tabaquismo. Parecía un buen tipo. Pablo les enseñó el colchón y el señor lo tiró al suelo para probarlo. Se tumbó, dio un par de vueltas de campana y con el culo rebotó en el margen del colchón exclamando: «Yo creo que está bien». Pablo intuyó que la mujer que le acompañaba era su pareja y ella tenía otros pareceres. Su rostro sonriente se volvió monótono e inexpresivo. Apartó a su pareja, levantó el colchón y le dio un par de golpes en un costado alegando: «¡Tiene bichos!». Pablo comenzó a reír porque estaba bien conservado y venía con un protector de regalo limpio. Ante la desconfianza de la señora, Pablo no pudo hacer mucho para negociar. El señor quería incluso rebajar el precio del colchón, pero Pablo seguía unas órdenes que tenía que cumplir, mod solemne. La pareja se negó a aceptar el trato y Pablo pensó que el vestíbulo del portal no era el lugar más idóneo para una venta, de modo que la pareja se marchó y Pablo llamó a su madre con prisa por ir al botellón. «Mamá, que no lo han comprado. ¿Y eso? Dicen que tiene bichos». «Tú sí que tienes bichos. Tíralo, que ocupa espacio. Que hay que alquilar el trastero ya. Eso sí, el protector se lo quitas. No lo tires. ¿Estamos? Va. Cuidado con lo que haces, lo que dices y cómo te comportas». Pablo acató las órdenes maternales, se perfumó y entre una mezcla rara de olores, tabaco, colchón viejo y perfume, salió a la calle. Capítulo 5. Los Martínez. Donde caben dos, caben tres. Pasado un tiempo de búsqueda de empleo, Julián no hallaba una solución próspera para detener a su mujer y cambiar de ruta en la forma de vivir. Mentalmente tenía diálogos consigo mismo de opciones que no supondrían vivir en tales circunstancias, aunque volver a recobrar la vida que llevaban duraría más.
Una opción consistía en poner a trabajar a los hijos para que aprendan a apoquinar y reconocer el sentido del esfuerzo sacrificado de la familia. Todos menos la pequeña Julia, por supuesto. Su pequeña lo era todo para él. El resto ya estaban en edad de traer dinero a casa. Pero Cristina no lo permitía porque sabía que los mimaba lo justo, no más de la cuenta. La segunda opción consistía en que únicamente ellos como padres se posicionaran nuevamente en el mercado o emprendieran su propia empresa, donde también tenían cavidad los hijos para aprender. Sin embargo, Cristina le respondía siempre con el exceso de papeleo y licencias de actividad que tenían que conseguir para dedicarse a algo en concreto. Aparte de la inversión inicial que no tenían, Cristina volvía a apelar a una mentirijilla debido a que hoy en día se creaban empresas de un día para otro dándote de alta con el móvil. Pero ella se ceñía a la estrategia. Ya había valorado esas opciones. Además, reforzaba sus argumentos diciendo que no podían tocar los ahorros. Julián no sabía cómo persuadir a su mujer. Entre tanto comecocos de soluciones se le ocurrió tener una tercera opción que le atrapó en curiosidad. Fingir una separación de la familia. La lógica de Julián se redujo al gasto que hacían las personas en el hogar. Quiso pensar que si no podía convencer a su mujer, tal vez la abuela sí. Así realizaría un movimiento de capital humano temporal de sus hijos hasta que se resolvieran los asuntos. Mientras tanto ellos buscarían trabajo y la pequeña Julia se quedaría con ellos. Pero Julián debía adjuntar un elemento más a su plan infalible, convencer a Cristina a nivel emocional. El telefonillo sonó interrumpiendo el pensamiento de Julián. Este sobresaltó como si le hubiesen despertado de la siesta maldiciendo: «Ya están aquí los Martínez». Habían quedado para entrar al piso a principios del mes, pero llegaron antes de tiempo. «Hola, somos los nuevos. Os abro». Julián les esperó con la puerta abierta. Oía cómo los pasos subiendo por las escaleras se aproximaban más y más, hasta que se plantó delante de la puerta una pareja feliz. Ella, una chica esbelta y rubia con un tono de voz encantador, se presentó. «Soy Bea, encantada». Él, un tío de apariencia seria, con un collar de plata y un pendiente en la oreja derecha, apretó su mano con dureza. «Juan, un placer». Julián les hizo pasar al mismo tiempo que el ascensor se detuvo en la planta de los Pérez, y Cristina salía de él. Estaba ultimando el trastero para alquilarlo. Ya habían vendido casi la mitad de los trastos. Saludó y pasaron todos al hogar. «¿Cómo estáis?» «Bien, con todas las letras. ¡Qué alegría! Vamos a ver vuestra habitación. Os enseño vuestro sitio en la cocina y os comento las reglas de la casa». Julián dejó a los nuevos con Cristina y fue a por la pequeña al colegio. Los demás no volvían hasta por la noche porque venían en transporte público desde las afueras, donde se encontraba la universidad en la que estudiaban, excepto María, que estudiaba online. Cristina condujo a los inquilinos a la habitación número 2, después de realizar un tour por la casa. Enseñaba la cocina, la balda en la nevera que ocuparían, la parte de la despensa, cómo funcionaba la lavadora, los turnos de limpieza, el baño compartido y las terrazas. Las reglas eran simples: no molestar, mantener la limpieza y no fumar siempre y cuando sea en la terraza. Tampoco se permitían mascotas. Los Martínez, encantados con la decisión tomada, preguntaron: «¿Qué tal los vecinos?» «Bien, no hemos tenido ningún problema con ellos hasta ahora». «¿La acústica del edificio es buena?» «Deduzco que sí». «¿Las paredes son gordas?» Cristina se quedó bloqueada ante las preguntas de los Martínez y comenzó a reír. Les repitió que el ruido estaba controlado y que no tendrían problemas de sueño si eso era lo que les preocupaba. La pareja tenía equipaje escaso: 2 maletas, 2 mochilas y un par de cajas. Amontonaron todo en una esquina de la habitación mientras continuaban con las preguntas de otra calaña a Cristina. «¿El colchón de la cama es bueno?» Eso era lo que le faltaba a Cristina por oír, después de la venta fallida del colchón con supuestos bichos imaginarios. Comprendía perfectamente que el sueño preocupaba bastante a los Martínez. «Así es, viscoelástico». «Está duro, con que es buen colchón, sí», respondió Juan dándole un azote al colchón. Cristina dejó a la pareja que se instalase. Entró en el salón, la nueva habitación de los Pérez, y encontró a su hija María estudiando.
La pobre se evadía como podía y su madre notaba que los momentos eran difíciles. ¿Qué tal estás, hija? Bien, sin más. Ya han llegado los nuevos. ¿Y qué tal? Un poco raros. Cuidado a quien metes en casa, mamá. La madre, líder del cambio, había sido cuestionada por su hija de 23 años cuando Julián invitado terminó su dura jornada de trabajo en el restaurante en el cual era cocinero y entró rendido en casa. Saludó y se metió directo a descansar porque tenía otro turno por la noche. El resto de la familia llegaba entre las 7 y las 8 de la tarde. A esa hora empezaba la ducha por turnos y el show de Paula. Ella era la primera en ducharse para no perderse su entretenimiento. Iba por la segunda temporada en la que se juntaron dos historias en una, ricos y pobres en el mismo saco. No podía perdérselo. Después del batiburrillo protocolario se sentaron a cenar una sopa calentita e improvisada hecha por Pablo. Varios tipos de protocolo organizaban a los miembros de la casa y Cristina cortaba el bacalao. Sentados alrededor de la mesa se sirvieron los cacitos de sopa y se pusieron a comer. La pequeña Julia metió la cuchara en la sopa, sopló el vapor que desprendía el caldo caliente y al sorberlo se comenzaron a escuchar alaridos puntiagudos provenientes de la habitación número 2, la habitación de los Martínez. «Estarán discutiendo», dijo Cristina mientras contemplaba cómo los hijos soltaban carcajadas. La cena se desarrolló con cierto toque de gracia, el ingrediente de los Martínez. Los padres se miraban a los ojos con pensamientos dispares. Julián salía beneficiado porque tendría argumentos para echarlos a todos y convencer a su mujer de abordar el cambio dramático que vivían desde otro punto de vista. La vida no era una telenovela para Julián. En cambio, Cristina pensaba que había que hacer una entrevista de recursos humanos previa y hacerles firmar un contrato para que sea más formal. En la habitación número 3 sonó un portazo que ni el viento cerraba tan fuerte la puerta de golpe. Julián invitado cruzó la cocina de camino a salir por la puerta de casa con una cara hinchada por el sueño. «Empezamos mal». Salió por la puerta propinando otro portazo dejando con la palabra en la boca a Cristina, que le iba a decir que lo solucionarían enseguida. La familia continuó cenando y a punto de terminar el silencio se quedó con la casa. Pablo, oportuno como siempre, clamó los ánimos con otro chascarrillo. «Al parecer hemos terminado a la par que los Martínez». Por desgracia o por fortuna, Pablo se equivocaba. La habitación número 2 se abrió y Juan se acercó a la cocina medio en pelotas. Tan solo unos boxers tapaban el respeto que tenía. «Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Os molesto? Iba a coger algo de la nevera». Los Pérez no sabían cómo alguien podía ser educado sin ser respetuoso. Las hijas desaparecieron de la cocina menos Pablo, que se quedó lavando los cacharros muriéndose por dentro de la risa. Juan sacó de la nevera un bote de nata y fresas. Lavó las fresas, las introdujo en un bol y sacó de la despensa una tableta de chocolate. Lo puso en una bandeja y se despidió con un buenas noches, queridos. Julián le detuvo un instante y Juan le hizo esperar para poder ir a dejar la bandeja en la habitación. Acto seguido salieron a la terraza los dos y mientras Julián le hablaba, Juan encendió un cigarrillo de liar aparentemente con olor a comino. ¿Una calada? No, gracias. Verás, no sé si Cristina ya te ha dicho las reglas de la casa. Estoy fumando en la terraza, ¿no? No, hombre, si no es por eso. Solo que respeto lo que hagas en tu habitación, pero te recuerdo que aquí vivimos más personas y no puedes ir así vestido. Tenemos niños. Y nosotros. Bea está de unos 2 meses ya. Ante la chulería de Juan el padre no podía resistirse. No sabía por dónde coger a ese tipo para hacerle entrar en razón. Chapó el cigarrillo de la risa, le dio una palmada en la espalda a Julián y se marchó a la habitación. Pablo dejó la cocina como la patena y la familia se reunió en el salón donde dormían para comentar el contexto grotesco que presenciaron. Cristina se disculpó con su familia y María sobresaltada le dijo: «Tienes que hacer un plan de riesgos». ¿Perdona? Sí, no puedes meter aquí a cualquiera. ¿Y si nos roba? ¿O nos viola? ¿Qué es peor? Por Dios, María, no exageres. Nunca pasa hasta que pasa. Julián miró a su mujer como diciendo: ya te lo dije.
En medio de la conversación comenzó a sonar música. «Es reggaetón», dijo Pablo. Se las sabía todas gracias al altavoz que llevaba consigo a las fiestas del bosque. Cristina, enfadada, se levantó para decirles a los Martínez que no eran horas para poner la música y menos eso, que de música poco tenía. Golpeó la puerta de los Martínez, pero estos con la música no oían que alguien estaba llamando. Cristina insistió sin resultado. Volviendo al salón, le dijo a su familia que seguían adelante con la estrategia. Cogió papel y boli para escribir en un folio. Volvió a la habitación número 2 y metió el papel bajo la puerta de los Martínez. En la hoja ponía: «Mañana estáis fuera». La noche fue turbulenta. Los vecinos de la comunidad llamaron a los Pérez con un cabreo que no era normal, amenazando con llamar a la policía. A las tantas de la madrugada, Julián, invitado, había regresado del trabajo oyendo la música desde el portal. Entrando se decía a sí mismo: «Madre mía, ¿dónde me he metido?». Afortunadamente los Martínez se cansaron y dieron el toque de queda a la 1 de la mañana. Al día siguiente, los niños tenían la misma cara que Julián, invitado. Cristina se topó con la pareja desayunando y estos, como era de esperar, le pidieron explicaciones. «¿Qué ha pasado, vecina? Lo sentimos de corazón». «Yo también lo siento, pero tenéis que desocupar la habitación. Os devuelvo el resto del mes». Los Martínez tomaron a broma las palabras de Cristina, pero obedecieron sin llegar a discusiones mayores. No eran los dueños de la casa y no tenía sentido montar un pollo. Aquel mismo día recibieron el dinero de vuelta, empaquetaron sus cosas y entregaron las llaves para irse, habiendo dejado la habitación como una pocilga. En ese momento Julián quiso decirle a Cristina que tenía una alternativa mejor que la que estaban llevando a cabo. Pero ese hombre desconocía el lenguaje no verbal y no acertaba en el arte de pillar a las personas predispuestas a hablar. «Cariño, ¿por qué no mandamos a los niños con tu madre?» «No es momento, Julián, en serio». Cristina no le dejó explicarse, solo retuvo 3 palabras: mandar, niños y madre. A partir de esas palabras se anticipó a la propuesta de Julián y no quiso continuar, aparte de que no era el momento idóneo. Capítulo 6. Rotación. Las gallinas entran por las que van saliendo. La despedida de los Martínez provocó un despliegue de medios para alistar la habitación número 2. Julián limpiaba la habitación con ayuda de María, mientras Paula se quedaba con su hermana cacharreando el móvil para publicar un nuevo anuncio de la habitación en alquiler. Cristina se acercó a la habitación de Julián, invitado, para disculparse por lo ocurrido. Julián abrió la puerta y aceptó las disculpas de la casera. Sabía que eran tiempos difíciles para todos, y cada uno hacía lo que estaba en sus manos para llegar a fin de mes. En plena conversación intercambiaban experiencias y vivencias, coincidiendo en bastantes aspectos de la vida. El mundo es un pañuelo y lo que vivimos no deja de ser fruto de la igualdad entre personas. Empatizando los dos, Cristina le pidió un favor: facilitarle un contacto en caso de que conozca a alguien que estuviese buscando una habitación para vivir. Julián, invitado, no le prometió nada, pero sí que correría la voz avisando si se enteraba de alguien en su trabajo que lo necesitase. Cristina dejó a Julián, invitado, descansar porque sabía los turnos infernales a los que se exponía. Le recomendó cambiarse de trabajo. Y como una mano lava a la otra, Cristina le dejó saber que podía contar con ella para lo que necesite, siempre y cuando no sea prestar dinero. La ayuda no involucra el dinero, sino vivir mejor, y para ello no se necesita mucho dinero. Al menos eso pensaba Cristina después de lo que estaban pasando. Riendo los dos, aparcaron la conversación. Pasó a entrar en el salón al rato. Por la noche la pareja dedicaba tiempo a recorrer el poblado de punta a punta. Esperaban a que la oscuridad se adueñase del cielo y salían a pie a caminar y meditar sobre su situación. Julián, chapado a la antigua, precintaba algún que otro anuncio en las paradas. Cristina le reiteraba que ya no llamaba a nadie por este medio, pero él le recordaba que la calle era más fugaz. Entre parada y parada hablaban acerca de su estrategia. «A ver, Cristina, no entiendo ni quiero entender tu estrategia». «No pasa nada, ya sé que estamos tensos con tanto inquilino». «No es lo mejor». «Sin duda que no lo es, pero ¿qué hacemos si no? ¿Aguantar así hasta la muerte?» «Sabes bien que podríamos dejar a los niños con tu madre menos Julia y nosotros buscar trabajo».
¿Así de fácil? Así de fácil. En mitad de la calle de un sector se dieron la vuelta y regresaron a su humilde morada alquilada. Al llegar encontraron a los niños dormidos uno encima de otro. El show de Paula los había dejado traspuestos. Julia estaba apartada de ellos. Parecía que el destino les estuviera enviando una señal. A la mañana siguiente, los padres comunicaron la noticia a sus hijos, pero estos no parecían estar de acuerdo con la decisión paternalista. Los niños se rebelaron pensando en propinar una opción que sus padres no habían pensado. Ya que no podían volver a su antigua casa, al menos volverían a sus respectivos dormitorios. Montemos una empresa, dijo María. Cristina le aclaró que ya se comportaban como tal, pero en la clandestinidad. Aquellos actos ilegales les iba a costar caro como no cambiasen de parecer pronto. Sacó aparte a su marido y se sinceró con él. Los niños no pueden pensar así. Mira lo que estamos haciendo en su educación. No son tontos, se han dado cuenta. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le digo a María que haga el plan de riesgo, a Pablo que lleve a los inquilinos y a Paula que les cobre? Además, los ahorros no se tocan ni punto. La niña ha aprendido 4 tecnicismos y se cree que sabe lo que es la vida y las empresas. Tu madre, Cristina, mandémoslos con tu madre. ¿Sabes lo que te digo? Que seguimos adelante. Cristina se acercó a sus hijos con tacto explicándoles que no imaginen monstruos donde no los hay y que los negocios son para los mayores. Acompañó a las chicas a la habitación número 2, la cual había quedado hecha un pincel, y les dijo que vivirían juntas. Tenía que ceder de algún modo y hacer la estrategia más flexible. Las chicas consiguieron su espacio sin mucho esfuerzo. Entre ellas se hicieron el gesto de ok con los dedos. Sonreían con la artimaña que se habían inventado porque conocían las reacciones de su madre. Menudo farol. Pablo pasó a quedarse con sus padres. Cristina notó que el rumbo de la educación de sus hijos no estaba bien encaminado, a pesar de ser un cajón abierto, de modo que anuló toda responsabilidad familiar para ocuparse ella del resto junto con Julián en relación al alquiler de las habitaciones, cuyo número quedó reducido y por tanto lo que ganarían para cubrir gastos también. Julián aprendió a usar las aplicaciones por encima, para ayudarla a continuar con la estrategia y dejar de visitar el poblado por las noches pegando anuncios. Cristina le explicó que debía tener escrito aparte el anuncio y que debería hacer un copy-paste cada vez que quisiese publicarlo en Internet. Las aplicaciones que usaban mostraban el anuncio en la primera pantalla de la aplicación cada vez que se subía un anuncio de habitación nueva en alquiler. Pasado el tiempo, el anuncio descendía del primer lugar y deberían repetir el proceso. Tras varios intentos, Julián se había quedado con la copla y le empezaron a llegar mensajes en el chat de la aplicación. Para esa misma semana ya se había citado con 2 personas, una camarera rubia fumadora y un chico vendedor de seguros con un gato. A lo largo de la semana, Cristina recibió a los invitados, los posibles candidatos a alquilar las habitaciones. Las cuentas de los Pérez se encontraban estancadas por el conflicto ocurrido, y con el garaje todavía vacío, al igual que el trastero, poco tenían que hacer. Cristina se prometió no volver a meter a nadie en casa sin un periodo de prueba. Les analizaría desde el momento cero y en caso de que no aceptasen las condiciones, el futuro de los nuevos sería parecido al de los Martínez. Cristina colgaba a toda llamada que solicitaba la habitación para una pareja y después de varios encuentros con personas que no le cayeron demasiado bien quiso rendirse del agobio. En plena compra semanal en el súper divagaba acerca del planteamiento de la estrategia, añadiendo la comida que les faltaba y de camino a pagar, Julián llamó diciendo que había alquilado las habitaciones a una chica y un chico. Fue muy estricto con la entrevista y les concedió habitar con ellos. Cristina pasó por el pasillo de la bebida y cogió un pack de cervezas. Esto hay que celebrarlo, se dijo. Lástima que Julián no le contó todo a Cristina, como que el nuevo traía compañía. Capítulo 7. Garaje. Lo que pasa en el garaje se queda en el garaje. Nada más entrar en casa, Cristina empezó a notar un picor nasal. Se frotó la nariz y sacó un pañuelo para sonarse. Tras un estornudo dijo: «Gatos».
Razón no le faltaba al encontrarse con el inquilino de frente, asiendo una caja a punto de entrar en la habitación número 1. Julián procedía a entregarle las llaves y el nuevo invitado con su amigo entraron en el cuarto. «¡Tú me quieres matar!». Julián le explicó que el gato estaría ahí dentro y que sus alergias eran paranoias fruto de la psicología. En la casa de su madre no le ocurría lo mismo con el gato de la abuela. Será porque le conocía. Apaciguando el enfado, Cristina le comentó a Julián que había logrado alquilar el garaje a un señor mayor. Después de una negociación dura de roer, en la que el señor no quería pagar más de la cuenta, sino soltar unos duros, sin contar con que los precios de los alquileres de la zona estaban por las nubes, zanjaron el asunto en 45 euros mensuales. Estaba claro que si Cristina podría ganar más de lo planeado, lo haría. Julián no podía creer todavía que su mujer estableciese aquellos precios. En más de una ocasión quería ser el encargado de hablar con los interesados para clavarles una buena estaca de dinero. Siempre asociaba a los negociantes con grandes empresas chupasangre que enjuvenecían gracias al trabajo de la población hasta que ésta envejecía y jubilaba. Si por él fuera, cobraría a los inquilinos 400 euros, el garaje lo dejaría en 60 euros y el trastero a 100 euros y con eso bastaría. Es más, si retomaran el trabajo saldrían adelante tarde o temprano, pero a su edad no les contrataban en ningún lado. Con sus gestiones al margen buscaba trabajo de lo que fuera. Los niños eran su vitalidad, además del único objetivo. Deslizando en la pantalla del teléfono moderno dio con un anuncio en el que ponía: «Se busca personal de seguridad urgente». El trabajo tenía turno de noche y su ubicación se encontraba a las afueras de la ciudad. 30 kilómetros los separaban de 1.400 euros limpios. Julián marcó el número de memoria y llamó. «Dígame». «Hola, llamo por el anuncio. Soy Julián, encantado». «Bien, ¿tiene usted esta disponibilidad?» «Claro». «¿Y experiencia?» «Bueno, he trabajado llevando un tráiler y he hecho turnos de noche inclusive». «De acuerdo. ¿Tiene coche?» Sí», mintió Julián en la cara del auricular cruzando los dedos. «Empieza esta noche. Firmará el contrato aquí mismo». Julián colgó. En la cocina estaban sus nenes merendando y hablaban del show de los ricos y pobres. El padre les preguntó cómo marchaba, pero los niños no querían hacerle spoiler. Llamaban así al adelanto de acontecimientos que sufría una persona que estaba dispuesto a ver una serie. Julián medio rió y les comentó que no tendría tiempo porque empezaría a trabajar. Ante la noticia, los niños preguntaron si echarían de golpe a los inquilinos, pero su padre les prometió que pronto se acabarían las visitas. Mientras, Cristina daba la bienvenida a la chica nueva de la habitación número 4. La rubia era guapa, de ojos verdosos tirando a azules, dependiendo de la luz. Delgada y coqueta, estaba en la puerta instalándose a la par que hablaba con Pablo. La madre se presentó y preguntó si estaba todo en orden. En caso de faltarle algo, sabía que podía contar con ella. Pablo no hacía más que babear por dentro mirando a aquel bellezón. Este permaneció charlando con la nueva. «No le hagas mucho caso a mi madre, Jimena. Ella es muy estricta». Intentando pensar rápidamente en una ficha que lanzara a su vecina, se le escapó un pedo de la emoción. Sonó a trompeta desafinada. La chica empezó a reírse, tosiendo, y le consoló diciendo que su novio se los tira peores. El tabaco tenía a Jimena en un sinvivir. Hasta tenía una foto con la muerte de salvapantallas. Le contaba a Pablo que era una recomendación del psicólogo. Por extraño que pareciese, la gente iba al psicólogo por cosas así. Las enfermedades como la depresión, la histeria o los gatillazos en pareja no eran la única terapia, y no por ello la gente debía llamarse loca. Pablo se marchó de la escena que había montado con el rabo entre las piernas. Jimena le caló enseguida. Le sacaba 6 años al menos. Pablo le preguntó en su momento acerca de la edad, pero ella se negó a decirle nada, afirmando que el dinero y la edad no se dicen. Aquella misma noche, después de una ducha de agua tibia, Julián se medio arregló, y al verle su mujer no pudo evitar sonsacarle el motivo de sus pintas y comportamiento. Eran casi las 11 de la noche,
y él estaba preparado para salir a la calle. En lugar de ponerse el pijama, Julián volvió a mostrar su careta de mentiroso parcial, alegando que había encontrado trabajo cerca de casa. Se dedicaría a ser guarda jurado de la residencia del poblado. Cristina, sorprendida, dio por resueltos los problemas dado que este mes cruzarían la línea de meta de las facturas. El entusiasmo y la serenidad que adoptó el semblante de su mujer le dieron ánimos en su primera noche de trabajo. El padre salió de casa con el pecho inflado como un superhéroe. Llamó al ascensor esperando a que hiciera su parada en el piso de los Pérez. Julián observó por la rendija del ascensor cómo éste había llegado. Al abrirse, encontró un muerto dentro. Esa fue la primera impresión que se llevó encontrando a un chaval con resaca tirado en el suelo. Julián le dio un par de palmadas en la mejilla. El joven se despertó sobresaltado y gritando: «¡No me toques! ¡No me toques!». Acto seguido bajó las escaleras a toda mecha. Julián se petrificó un momento y pulsó el -1 para bajar al garaje. Llevaba la basura consigo. Bajando los pisos se santiguó 2 veces. Era creyente a ratos. Una vez en la planta del sótano, sacó las llaves y entró al garaje. Dejó la basura en el contenedor del sótano y se plantó ante el coche del anciano que les había alquilado la plaza. Se acercó a él comprobando si tenía alarma, porque la máquina del anciano parecía un transformer. Venía del futuro. Probó suerte intentando abrir la puerta, consiguiéndolo como por arte de magia. Deducía que al anciano le fallaba la memoria. Este se la dejó abierta. Dentro pulsó el botón de start y arrancó el coche. Cada vez es más fácil robar, se decía. Llegando al portón del garaje, sacó la copia de la llave de plástico que abría el portón. Pero al intentar salir, un cambio brusco de marcha, sumado a la rampa empinada que daba salida al exterior, dificultó la maniobra, y como el portón se cerraba pasado unos segundos, Julián salió como pudo rozando la parte superior del coche, rebanando la antena y llevándose por delante media capa de pintura. En medio de la calle, Julián bajó del coche. Con la oscuridad reinando, no podía apreciar el estado del coche del anciano, de modo que se montó de nuevo y condujo hasta el trabajo. Nada más llegar le entregaron su contrato formalizado y las llaves de su taquilla para dejar sus cosas. Su compañero Fernando le enseñó las instalaciones, el resto de puertas que abrían las llaves de la residencia y todo lo relativo a las rondas. Fernando era un chaval simpático. Tuvo una vida sacudida y varios trabajos duros. Había estado en el metro y en un centro de menores. Sus ojos vieron bastantes salvajadas. Aún así, pensaba que la humanidad siempre conservaba una oportunidad. Julián le preguntó acerca de la existencia de un taller en la zona, el que más pronto abriera. Fernando le recomendó visitar el taller de la segunda fase de la periferia. Los chicos niquelaban cualquier problema en tiempo récord. Sabían brindar un servicio rápido y de calidad a aquellos muchachos. Eran 2 jóvenes conocidos en el poblado por sus habilidades mecánicas. Hacían propaganda de su taller en cada fiesta. Cars Brothers los llamaban. Desde su trabajo al famoso taller había un trecho, y del taller a casa otro más. El tanque de gasolina no aguantaría, y su mentira con Cristina tampoco. Un chico se acercó al taller para abrir la persiana somnoliento. «Buenos días, caballero. Viene usted pronto, ¿eh? Sí, verás, tengo un serio problema. Quería saber si podría contar con vosotros». «Espere aquí». Al parecer el joven era uno de los hermanos arreglacoches famosos. Bostezó, miró el listado de los encargos que tenía para el día y volvió con Julián. «¿Qué le pasa? A ver». Julián le enseñó el rasguño del coche. Mientras lo miraba, apareció el segundo hermano con un café para llevar e intervino en el análisis que hacía su fiel hermano y compañero. «Déjenos trabajar. Vaya a desayunar y lo tendrá listo nada más termine de comer». Julián dejó el coche en manos de los hermanos. En el bar de enfrente pidió un café con porras y se puso a leer el periódico en lo que le atendían. El titular era sorprendente: «Encierran al líder de los buitres». Julián no cayó en el efecto anuncio y leyó la noticia con objetividad.
Por fin meten en la cárcel a esos ladrones trapicheaviviendas. Se mostraba indignado ante la gestión de los políticos y el mercado de vivienda. Pagó, salió, cruzó la calle y de nuevo en el taller comprobó la brillantez del servicio de los Cars Brothers. El coche estaba esperándole alistado. Uno de los hermanos le comentó: «Lo has robado, ¿no?» «Para nada, verás, se me quedaron las llaves en casa y no llegaba al trabajo si esperaba al cerrajero». Ya. Julián seguía curtiendo sus mentiras. No querían saber nada acerca de lo que... Los hermanos no querían saber nada acerca de Julián, a pesar de que éste intentara dar explicaciones. Agradecido, pagó el servicio a los chicos y quiso registrar su número de teléfono. Aunque aquel sitio estuviera alejado de su poblado, merecía la pena contar con personas así. No obstante, los hermanos no guardaron su número, para no vulnerar su imagen. Le hicieron un favor. Para ellos Julián nunca había pasado por ahí. Una vez en el coche, condujo hasta su casa, y al llegar en el garaje aparcó el coche milimétricamente. No se apreciaba en absoluto que se hubiese movido de la plaza. Julián, aliviado, subió a casa. Capítulo 8. En libertad. Algunos animales no están hechos para estar en casa. Al entrar en casa, Cristina interceptó a Julián maldiciendo el no haber contado con ella en la decisión de meter a un nuevo inquilino, que venía con regalo en el piso. Tosía sin parar por sentir cerca al gato del compañero de piso, que a esas horas se encontraba trabajando con su equipo sin despegar la oreja del teléfono. Julián pensó que el animalito no le causaría ningún problema al estar en su cuarto, y pensó en que sus hijos adoran los animales y se turnaban para jugar con él al terminar de estudiar. Cristina tiró de su brazo llevándole a la terraza. Allí estaba el gato al acecho de un gorrión. «Con que en su cuarto, ¿no?» Julián se quedó mudo y la madre tosca esperó a que su hijo bajara del trastero porque había ido a limpiarlo para enseñárselo a una posible persona interesada en alquilarlo. Cuando el hijo entró por la puerta, su madre se lo dejó claro: quería el gato fuera de casa. Pablo imitó a su padre. Las explicaciones comenzaron a llover sin sentido. Sin embargo, Cristina era demasiado flexible para este siglo. No quería oír contradicciones ni ternuras. Quería el gato fuera de casa. Pablo entró en la habitación número 1 y encontró al gato pequeño pero matón jugando con el gorrión. Lo había cazado y parecía que no era el momento indicado como para molestarlo. Se dio media vuelta, pero su madre le detuvo con un carrito de la compra. Le dijo que le metiese dentro y se lo llevara al campillo del poblado. Ahí estaría en libertad. «Pero mamá, se me parte el alma». «A mí también se me parte el alma, hijo», dijo tosiendo a pleno pulmón. Pablo se giró viendo cómo el gato había terminado con el gorrión. Era un gato de tono grisáceo y de ojos azules. Asustado el chaval, después de ver al gato devorando a un ser inferior de la cadena trófica, se intentó acercar agachado haciendo una onomatopeya. «Pis, pis», decía llamando al gato. El gato tumbado movía su cola bordeando la mano de Pablo. En aquel momento el joven intentó acariciarlo y el gato no le puso ninguna pega. Su madre supervisaba el desahucio insistiendo que se apresurara. Pablo procuró cogerlo con cuidado y el gato hincó sus garras en la camiseta del muchacho. Cristina gritó: «¡A la cesta, hombre, ya!». Pablo, obediente, intentó meter al gatito en el cesto del carrito. Pero las consecuencias fueron drásticas. El gato se transformó en un tigre de Bengala, comenzando a arañar todo lo que pillaba por delante, y como Pablo estaba al pie del cañón, recibió todas las zarpas. Soportando el dolor, Pablo pegó al gato contra su pecho tapándole la cabeza, mientras éste no paraba de maullar chillando. Julián le dijo a su hijo que se olvidara del dichoso carricoche que usaba para hacer la compra. Dejarían al gato en libertad con el coche del vecino. Al salir de la casa bajaron por las escaleras tosiendo para mitigar el efecto del maullido que retumbaba en la vecindad. Difícil competir contra un semejante canto. Julián le ayudó a meter al gato en el carricoche que usaban para hacer la compra. Dejarían al gato en libertad.
Al salir de casa bajaron por las escaleras tosiendo para mitigar el efecto del maullido que retumbaba en la vecindad. El campillo estaba relativamente cerca, a 5 minutos. Fue entonces cuando llegaron y abrieron el carricoche para ver cómo reaccionaría el felino. El instinto hizo su trabajo y el gato salió disparado del carricoche, aunque lanzó una mirada hacia atrás refugiado entre las zarzas. Padre e hijo eran conscientes de la decisión que tomaron. De vuelta a casa encontraron a Juan en plena disputa con Cristina. La madre no hacía más que reiterarle que la habitación no cumplía con las condiciones de higiene del contrato que tenían. Se jugaba mucho en el caso de que el casero encontrara deterioros en la vivienda. Había pagado una fianza nada más y nada menos que de 2.000 euros. El inquilino ya no estaba invitado a seguir viviendo con ellos. Y éste no podía creer lo que Cristina hizo con su gato. Indignado, amenazó con llevarla a los tribunales y se marchó del piso aquel preciso día. Solo pagó los días que estuvo en la casa. Nada más salir, el gato hizo acto de aparición. Juan era un tanto irresponsable y se dio cuenta de que no podía hacerse cargo del animalejo. Paula se acercó amablemente facilitándole el contacto de un refugio de animales. Los gatos saben volver a su casa. Disculpa, mi madre, no estamos en nuestros mejores momentos. Juan abandonó la estancia en casa de los Pérez, y estos ignoraron este pensamiento diciéndose a sí mismos que siempre podría ser peor. Capítulo 9. Pajas mentales. No dejes que los sentidos te engañen. Pablo terminó con rasguños en los brazos después de lo ocurrido. Era viernes y no podía faltar a la quedada del bosque. Se duchó rápidamente y salió sin pedir permiso. No le hacía falta. El ritual era simple: esperar a sus colegas, dirigirse al supermercado, encontrar un alma caritativa que empatizara con la chavalería para que les comprara alcohol y tabaco, redireccionar la marcha al bosque y una vez allí sentarse, beber, cantar y levantarse para que el alcohol suba a la cabeza. Durante el camino la chavalería se contaba los planes y a lo que iban. Pablo le contaba todo a su amigo de confianza Fran, mientras cargaban las bolsas con las botellas que acabarían vacías y tiradas en la papelera con suerte. ¿Cómo vas, tío? Buah, la Dolores nos ha jodido con el examen. No jodas. Me he marcado un triple y fuera, ¿sabes? Pero así, chaval, fijo que apruebas. Si no, suspenso y para casa. El Roberto es un empollón, tío, se la saca siempre. Que le peten. Difícil porque no pilla ni a cachos. De poco le vale estudiar tanto. Las chicas oyeron la conversación y no pudieron contenerse. El amor platónico de Pablo se lo dejó claro. Hay que ver cómo sois, pasa el tiempo y no cambiáis nada. Los palurdos no entendieron nada de aquella expresión. Si pasa el tiempo y sigues comportándote como un palurdo significa que no has aprendido nada. Pero poco les importaba a esos chavales. Tenían movida ese día con otros que bebían al otro lado del bosque. Pablo contaba a sus colegas la rabia que les tenía. Mentía acerca de su situación actual en alto para darle celos a su amor platónico, diciendo que había conocido a una mayor que él que le daba lo suyo. Crecido bebía de vez en cuando de la copa de plástico que sostenía pegada al pecho para encontrar más ideas que escupir por la boca. Más de una chica se apartaba de él cuando hablaba. Como la chavalería se creía las milongas del falso líder y el que busca encuentra, la movida se armó entre los chavales del bosque en un lugar céntrico llamado Tubos. Allí cada chaval se encontraba con su semejante. Se ponían al día acerca de quién ha reventado a quién se ha liado con quién, o se conocía gente nueva. Pablo sabía que iba a darle su merecido al que se le iba a poner por delante. Comenzó a gritar como un poseso llamando al otro grupo de chavales que bebía en otra parte del bosque. A su llamada acudieron incontables chavales, a su vez entonados. Un círculo se formó alrededor de la movida y los asaltos iban a comenzar. El round 1 comprendía insultos y empujones. Los que no se enfrentaban se mantenían a un lado, aunque cerca, para propinar alguna que otra patada y sentir que han contribuido a la movida. El round 2 se presentaba más caliente, había agarrones.
Ya en el tercer round aparecía el puñetazo limpio, hasta que uno caía al suelo y el resto aprovechaban o bien para separar, o bien para rematar o continuar expectantes con su copa en la mano y un cigarrillo, consumiéndose con cada calada del espectáculo de golpes al aire la paliza personal de la movida. Porque siempre había alguien que se llevaba la peor parte. Solo les faltaba apostar y ganar dinero a costa de los que no servían para otra cosa más que para enfangarse. No era el mejor día de Pablo, encima llegaba tarde a casa. Sus amigos se reían de él porque se olían cómo alardeaba de ser el mejor, pero bien que le castigaban. Al llegar a casa sus padres le pillaron. El pedo se le había pasado, pero la cara hinchada no se la quitaba a nadie. Su madre esperó al día siguiente para dejar una noche de reflexión. Pablo fue a ducharse al baño, ya que a esa hora Julián invitado estaba trabajando en el turno de noche y las chicas estaban con el show de los ricos y pobres. Al entrar en el baño se cruzó con su vecina de la habitación número 4. Salía del otro baño que tenían, tapada con una toalla. Pablo estaba deseando que se le cayera. La saludó haciendo un pantallazo a su rostro, se metió en la ducha del baño que compartía solo con sus familiares y empezó a darle a la zambomba imaginando a su vecina. Terminada la ducha se secó con su toalla de diseño fiestero. Tenía un bonito estampado de un cóctel con pajita, una rodaja de naranja y hielos. Salió del baño y se topó con su hermana Paula. Traía en las manos un bol de palomitas para acomodarse y disfrutar de la visualización del famoso show. Se va a acabar el mes gratis ya, ¿no? Sí, ya hemos usado nuestras cuentas. Danos la tuya. Va, oye, ¿qué te ha pasado? Nada, déjalo. La familia aprovechaba los meses gratis de lo que les ofrecían para no incurrir en gastos superfluos. Solo en casos como el del show debían cambiar de táctica para mantener la cuenta activa, porque el programa daba acceso al mes gratuito solo si el número de cuenta era diferente. Lo podemos ver en más pantallas, ¿no? No, no se puede. ¿Cómo que no? Pablo hizo la prueba con la tele y la tablet entrando con la misma cuenta y se podía ver al mismo tiempo. Fueron los únicos aparatos que no vendió. La tablet se la regalaron de pequeño, por eso pilotaba más que nadie en la familia estas cosas de la modernidad. Su hermana le abrazó compadecida y el chico las dejó viendo el show cerrando la puerta de la habitación número 2. Pablo visitó el salón donde estaban sus padres y preguntó si podía dormir en la habitación número 1 hasta que la alquilasen. Los padres accedieron, pero lo que no sabía Pablo era la chapa que le darían sus padres al día siguiente. Pasada la noche, Pablo se levantó entumecido. Le dolía todo el cuerpo, las agujetas se quedaban pequeñas al lado de lo que sentía. Sus padres le esperaron despiertos en la cocina. Cuando Pablo hizo su acto de aparición, sus padres le pidieron que se sentase. Por el pasillo pasaba Julián invitado, listo para ir a currar. Cristina le detuvo. Julián, mira qué chico tengo, no hace más que meterse en problemas. ¿Tú qué le dirías si fuera tuyo? Que tenga cuidado con quien se junte. Julián invitado salió por la puerta guiñándole un ojo a Pablo, intentando expresar la frase por excelencia de los Pérez. Siempre podría ser peor. Su padre no sabía cómo había fallado en la educación que le habían dado. Él no era así. Cristina le pidió que desayunara para visitar al médico después. A partir de ese momento Pablo iba a experimentar un cambio radical en su vida. Ni se imaginaba qué le iba a pasar. Capítulo 10. Juzga al ladrón que son todos de su condición. A la vuelta del médico los dolores se quedaron en sustos. Pablo no presentaba contusiones graves. Julián estaba atendiendo una llamada mientras Cristina preparaba el castigo de Pablo. Hola, ¿sigue el trastero disponible? Buenas, sí, está libre. ¿Cuándo podríamos ir a verlo? Hoy mismo, si lo desean. Julián colgó dudando de la voz del interlocutor. Le transmitía mala espina, pero no por la procedencia de la persona. Es más, era español. Cayó la tarde y el interesado llamó al telefonillo. De nuevo, al responder, Julián oyó la misma voz intrigada y punzante. Pulsó el botón y esperó con la puerta abierta a la persona. El tipo era un atento galán, bonachón y pulcro de pies a cabeza. Parecía apresurado porque intentaba ir al grano de la conversación. Julián le pidió que le acompañase al trastero.
Una vez allí, Julián le enseñó el habitáculo de almacenamiento. El tipo conforme dijo: 80, ¿no? Sí, me lo quedo. Julián guardó en la agenda de contactos al tipo como Gonzalo Trastero, que había sacado el dinero de la cartera pagándole por adelantado el primer mes. A Julián le seguía recarcomiendo la duda, pero le entregó las llaves. ¿Qué podía salir mal? En pleno desayuno, la tropa se preparaba para tomar cada uno su dirección. Julia al colegio, Paula al instituto igual que Pablo y María a la habitación número 2 convertida en universidad online por las mañanas. La imaginación que tenían los hijos de los Pérez era descomunal. Nada más adjudicarles la habitación tras el conflicto con los Martínez, jugaban con los espacios de aquellas 4 paredes. Por la noche era la sala de cine en el móvil. De día un rincón se convertía en sala de estudio. Teniendo en el suelo una colchoneta que conservaron del gimnasio de su antigua casa, se transformaba en eso mismo, un gimnasio con música de fondo. Y con un sofá hinchable aquello se convertía en un oasis. Todo era cuestión de la percepción del entorno. Cada hijo se marchó por su lado. Como de costumbre, Julián se despidió de la tropa y llevó a la pequeña Julia al cole. En la puerta se cruzó con Gonzalo. Había contratado una mudanza para cargar sus cosas al trastero. No paraba de darle indicaciones a los chicos como si estuviera en la obra. Julián imaginaba a Gonzalo como capataz o como dueño de tierras, que manda sobre los que se encargan de la recogida del alimento. Negó con la cabeza volviendo en sí mismo, y le dijo a Gonzalo que podía haberle ayudado. Los rumanos cargaban mirando a Julián. Por sus cabezas rondaba un vacile. Este quiere ayudar al que nos paga para que no tengamos trabajo, y el otro nos manda como si fuéramos inmigrantes encima que tenemos la nacionalidad. Era normal pensar así en un sistema estresante. Fue así como por arte de magia se entrelazaron los pensamientos ocurriendo una conexión que necesitaba tener una consecución real. Los hombres en el portal sintieron la necesidad de saber con quién estaban tratando realmente, sin tapujos ideológicos. Ya me ayudan los chavales. Sí, veo que hablan perfectamente nuestro idioma. Me atrevería a decir que nosotros no lograríamos aprender el suyo. Señor, le recuerdo que en la mudanza solo entra el desplazamiento, no la optimización del espacio. ¿Cómo? Colocarle las cosas, señor. Los hombres continuaron con sus caminos. Cristina se mantuvo el día entero en casa pensando qué haría con Pablo. Decidió llamar a su madre para ver qué podía aconsejarla. A su edad había vivido más que ella y conocía mejor cómo eran las personas. La abuela siempre decía que la edad te permite leer a las personas. Matilda comentaba a sus nietos que había varios tipos de personas: corruptas, nobles, fiesteras, activas, pasivas. Ellos no tenían que identificarse necesariamente con una, sino coger lo bueno de cada tipo de persona para no ofender a nadie y respetar por encima de todo. La pequeña Julia solía preguntar en cada charla: «¿Pero qué se aprende de un corrupto?» «Algo bueno tendrá en lo más profundo de su ser», le contestaba su abuela. Lo bueno de reconocer a las personas era el poder evitar males mayores. Matilda resumía diciendo que algunas personas son solo portada, otras un libro abierto, muchos un simple prólogo, tantos como una conclusión sin premisas y muy pocos un libro de tapa dura. Así llevaba a los nenes a su terreno para no influenciarles tanto y entrar en debates. Ya tendrían tiempo para eso. «Hola mamá, ¿qué tal?» «Bien, hija, ¿cómo vais?» «Vamos, que no es poco». «Estoy aquí, ya sabes». «Sí, mamá, verás, no sé qué hacer con Pablo». Cristina le comentó a su madre esto y aquello de Pablo. La abuela le dijo que eso tendría fácil arreglo porque ha detectado su comportamiento nocivo pronto. Tenía esperanzas. La frase por excelencia de los Pérez volvió a aparecer en la mente de Cristina. Siempre podría ser peor. Después de hablar un buen rato, Matilda le dijo a su hija que se encargaría ella de hablar con Pablo. Para el muchacho la palabra de la abuela tenía peso. Entre tanta preocupación familiar, Gonzalo llamó al timbre de los Pérez. Cristina le abrió la puerta y él se dirigió a la casera en funciones con halago.
Le comentó que los chicos de la mudanza habían terminado de traer sus cosas. Él se encargó de ordenarlas. Quedaron en que mantendrían el contacto. Gonzalo tenía prisa, ni siquiera accedió a entrar a tomar un café hacendado. Al regresar a casa, Julián encontró en la cocina a su querida vecina preparando el almuerzo, huevos cocidos. Ella solía cortarlos por la mitad y echarles un chorrito de aceite espolvoreando por encima pimienta. Hablaron un tanto de la vida, otro tanto de política y los planes que tenían. La chica pretendía volver a su país. Era de Holanda. A pesar de las diferencias culturales, sentía que en España ya no había sitio para ella. Le dio a entender a Julián que los extranjeros cada vez estaban más infravalorados y que algún día se marcharían todos llevando al país a la quiebra porque sin ellos no salían los números. Julián no podía asimilar por todo lo que pasó a aquella chica. Viajó desde joven en autocar hasta llegar a España y se buscó la vida de trabajo en trabajo. Camarera, organizadora de bodas, eventos, guía turístico, fueron algunas de sus profesiones. También le comentó que tenía experiencia conviviendo con gente porque le pasó de todo un poco. Coincidieron las experiencias de los Pérez con las de la alquilada. Cristina se sumó a la conversación, explicando el lío que tenían con su hijo. La chica dijo que o se pone las pilas o se pone las pilas. Era bastante directa. Cristina prefirió aguardar que Pablo llegase para hablar con la abuela. La alquilada seguía con el palique hasta tocar un tema sensible por el que pasó en otra casa de alquiler. Ella fue a su vez casera y se confió de un inquilino por no tenerlo todo formalizado tal y como hacía Cristina, aunque colaboraba más al saber tratar con clases y clases de personas, viendo que no tenían nada que esconder. La inquilina agasajó a un invitado, incluso compartieron gastos, cosa que Cristina tenía incluido en el cálculo mensual del cobro. Cuando el invitado ganó la suficiente confianza con ella, aprovechó un día que estaba ausente por vacaciones y le robó hasta el cuadro de su perro muerto. Ay, pobre, lo siento. ¿Por el perro o por el robo? Las dos. Me imagino que le tenías mucho aprecio a tu perro. Sí, desde que era un cachorro. Julián se retiró de la conversación dejando a Cristina en la buena compañía de la invitada de la habitación número 4. Asustado, empezó a investigar a la persona a la que le habían alquilado el trastero. La niña tenía razón. Debimos hacer un plan de riesgos. Buscó a Gonzalo en las redes sociales y no encontró nada. No había ningún dato que pueda examinar con qué clase de persona trataba. Fue entonces cuando se remitió a la página por donde Gonzalo contactó con él. No tenía foto de perfil ni descripción alguna. Nervioso, Julián llamó a Cristina con voz temblorosa. Las vecinas se despidieron y Cristina se reunió con su pareja. Julián le enseñó los resultados de su búsqueda, pero Cristina clamó sus ánimos sosteniendo que a lo mejor aquel hombre no sabía manejar las aplicaciones de Internet. Como Julián seguía sin estar convencido, Cristina le dijo que le enviase un mail con sus datos para tener una garantía. Le regañó por haber zanjado el alquiler en el acto. Era por ser de palabra. Ya, pero las palabras se las lleva el viento. Mándalo tú, voy al trastero. Julián subió al trastero con la copia de la llave que tenía. Quería revisar las cosas de Gonzalo para ver con quién trataba. No le gustaba ni un pelo jugar a los inspectores, pero se quedaría más tranquilo. Al llegar al trastero la puerta estaba abierta y no había ni una sola caja. Estaba vacío. Con las prisas Gonzalo dejó la puerta abierta. Bajó corriendo las escaleras mientras llamaba a Gonzalo y nada más entrar en su domicilio éste contestó: «Buenas, Gonzalo, soy Julián del trastero. ¿No habías terminado la mudanza?» «Por supuesto, los chicos dejaron las cosas y yo lo dejé todo arreglado. Pero, Gonzalo, he ido a comprobar que todo estaba en orden y no hay nada, el trastero está vacío». «¿Cómo es posible? Te voy a denunciar. Tenía cosas de valor». Julián oyó el pitido interrumpido al colgar la llamada. Notó como un fantasma le estaba jugando una broma pesada. Cristina le preguntó qué le sucedía. Había enviado ya el mail a Gonzalo y puso las noticias para hacer tiempo en lo que volvían los niños de estudiar, cada vez más preocupado por la situación de su familia. A Julián le solía aparecer una vena en medio de su frente cada vez que se calentaba. No era ni medio normal. Frustrado a la par que enfadado le gritó a Cristina: «La niña tenía razón. Te lo dije y te lo vuelvo a decir.
Tu idea de hacer dinero para salir adelante ha sido desde el principio una película más falsa que el show que ven los niños. Julián, cálmate, no grites, que te has creído, no somos animales, dijo Cristina con voz serena y asustadiza. Los ánimos de Julián eran cada vez más inestables. Capítulo 11. Mal augurio. Siempre podría ser peor. La discusión enzarzada se apaciguó al entrar Julián en razón. Sabía que su comportamiento de niño agresivo que reclama atención no tenía medida. Y como se comportaba como un niño había que tratarle como tal, pensaba Cristina. Los nervios invadían a Julián al advertirle a su pareja de que su estrategia era una pantomima que no les llevaría a ningún lado. Esta vez se armó de calma hinchando de aire sus pulmones a la par que cerraba los ojos. Desde un principio tuvieron que buscar el respaldo de la madre de Cristina, pero Cristina no quería trasladar los problemas a su madre Matilda. Si algo odiaba en este mundo era pasar la patata caliente. Y eso que ella no era odiosa, era tan solo una forma de hablar. Los canijos volvieron de estudiar y parecían haber visto un fantasma. ¿Qué tenía el campus que tanto los amargaba? Pablo, he hablado con la yaya y me ha dicho que quiere hablar contigo. ¿Está bien? Sí, te echa de menos. El chico reaccionó pasmado ante la noticia. Hablar con la abuela era parecido a ver a un gurú. Tiró la mochila en el suelo y cogió el fijo de casa. Buscó el número de la abuela en la agenda y pulsó el botón de llamar. La espera era larga. La abuela tardaba en responder porque solía estar en la otra punta de su casa. Pablo tenía los tonos contados, y al octavo la abuela descolgaba el teléfono. ¡Abuela! Hola, pajarito sin cola. La abuela llamaba así a sus nietos. El chico comenzó a formularle las preguntas corrientes entre parientes, aguardando encontrar el momento preciso para poder contarle qué es lo que le ocurría. La abuela tenía mucha paciencia para eso. Los años fueron los responsables de tal cometido. Pablo merodeaba hablando acerca del tiempo, si había llovido. La abuela le preguntaba por los estudios y la conversación se tornaba interesante al hablar de sentimientos. ¿Cómo vas, abuela? ¿Te duele algo? Sí, hijo, estoy algo mal del lumbar, pero evito levantar peso. ¿Y tú cómo te encuentras? Bien, medio afirmó prolongando la palabra. Ciertamente no eran necesarias las preguntas sofisticadas para que alguien de la familia se abriera con la abuela. Ella era la persona indicada para escuchar el pesar de su querido nieto. Empatizó con el chico hablando de sus gustos. Al parecer ya no eran los de la última llamada. Antes Pablo le contaba a su abuela que hacía ejercicio, le encantaba el fútbol y jugar a la consola. Pero ahora no hace nada de eso. La abuela se temía el rumbo torcido que estaba tomando su niño, con que siguió escuchando. No sé, abuela, he crecido, ya no soy un niño, me gustan otras cosas, salir con los amigos y eso. Pablo llamaba amigos a cualquiera, y por ahí la abuela no podía pasar. Notó el tono vacilón del chico y aterrizó sus expectativas de vida. Si no lo hacía en ese momento, a lo mejor se cumplía la premisa inversa de la expresión nunca es demasiado tarde, hasta que lo es. Uno sabe cuando se está equivocando con su vida al ver que el tiempo no pasa para él y sigue haciendo el mismo error una y otra vez. Si te equivocas, el tiempo repite la situación para que te des cuenta. Pero si la persona da con el equilibrio del avance, cada vez erra menos en el margen de error de la vida. Abuela, no te entiendo. El chico proyectaba en sí las palabras de la abuela sin resultado. A él le gustaba hacer siempre lo mismo, estar con los amigos todo el día apalancados. La abuela entonces hizo un segundo intento. Verás, es como un videojuego de los tuyos, dijo Matilda acordándose de la misma explicación que le dio a su nieto en una visita en la que no paraba de enseñarle cómo jugaba con el móvil. ¡Hala! Cuando mueres te dan la opción de repetir desde el último punto. ¿Lo entiendes ahora? Tengo que pasar de pantalla, ¿no? Sí, hijo. Y además ya eres mayor para jugar con la vida.
Esta te concede un cupo de errores por cada etapa y cuan mayor te haces menos has de cometer, dijo sacando su lado gurú. Pablo enmudeció. Ahora entendía lo que suponía coger el móvil, chatear con sus amigos, ver tías atractivas y escuchar música sin hacer nada productivo con su vida. Solo consumía y se consumía como una vela. Pablo debía soplar la vela para volver a celebrar un cumpleaños. Una llamada en paralelo se produjo en el teléfono. Pablo le pidió a su abuela que esperara un instante entre que respondía para ver quién era. Activó la otra línea y respondió el propietario. Toscamente le dijo que le pasara a su madre. El chico se acercó con el teléfono a la cocina e interrumpió a sus padres. Julián estaba más calmado, pero por poco tiempo. Cristina se puso al teléfono. Pablo le recordó que la abuela aún no había colgado y que la tenía esperando por la otra línea. El propietario hablaba fuertemente en el oído de Cristina, hasta el punto en que se tenía que apartar el teléfono de la oreja. Julián se temía lo peor. Efectivamente, aquella llamada no recibía noticias agradables. Por su cara, Cristina estaba mostrando cómo el propietario le estaba reclamando algo. Ese algo era el piso. No tenía que poner el altavoz para oír la conversación agresiva. Hablaba tan fuerte que se oía sin necesidad de activar el altavoz. Al parecer el alquilado de la plaza de garaje había estudiado los movimientos de los Pérez. Él sabía cómo dejaba su coche aparcado, de modo que desde aquel hallazgo no se fiaba ni un pelo de la familia, y reunió la suficiente información como para contársela al casero. La conversación terminó. Cristina no supo cómo reaccionar. Su plan infalible se había ido por el váter. El propietario le dejó claro que los quería fuera del departamento. Tenían un mes tal y como lo plasmaba el contrato. Por su parte, Julián quedó pálido. Al día siguiente le dieron la noticia a los inquilinos. Estos quedaron igual de atónitos que los Pérez. No sabían cómo empatizar. Julián, invitado, trató por activa y por pasiva convencer a los Pérez de buscar otro piso juntos, dado que se forjó confianza. Pero como Cristina era de su padre y de su madre, no podía meterse en otro piso así como así. Los inquilinos finalmente abandonaron el hogar y los Pérez comenzaron a empaquetar lo poco que mantenían para hacer una nueva mudanza. María salió del cuarto al terminar las clases online con una noticia. «Mamá, nos quedamos. El propietario no nos puede echar». Capítulo 12. Ocupas. Unos tanto y otros tampoco. María abrazó a su madre garantizando que su estrategia tenía que seguir adelante. No podía rendirse tan fácilmente. Si algo le había enseñado era empeñarse en los momentos de mayor fragilidad, porque sólo así se esculpe el monumento del amor y se pule el diamante del corazón tan grande que tenía por ellos su madre. Cristina se armó de valor y atendió a su hija. «Soy todo oídos». María le explicó que por ley no podían echarles del piso si no existía un contrato. «Pero hija, contrato sí hay. Yo agradezco que quieras ayudar, pero esto debes dejármelo a mí». «Mira lo que hago con el contrato». María sacó de una carpeta el contrato y lo rompió delante de su madre. «¿Te has vuelto loca?» Ahora los Pérez jugaban en igualdad de condiciones, y pese a que el propietario tuviese una copia del contrato, debía denunciarles. Tal y como funcionaba el sistema judicial, aquello se prolongaría un tiempo. Para María era suficiente. Tendrían un plazo considerable de meses que les dé el juez cuando el propietario los llevara a los tribunales. A Julián le empezó a salir una vena en medio de la frente. La ira se estaba adueñando de él por momentos. Notaba como aquella furia interna le provocaba temblores y cargaba un fuerte impulso violento hasta que disparó y descargó una leche a Cristina. Cristina le miró asustada. En la vida le había levantado la mano. Con su hija delante, paralizada a su vez ante el secuestro amigdalar de su padre, cogió el teléfono y llamó a la policía. Estos no tardaron en aparecer y se llevaron a Julián. Este, mudo, se marchó con la policía sin reconocer aquello, echando la culpa a la estrategia y no a sus cables descontrolados. Me cago en la puta estrategia. En casa se preguntaban cómo a su padre se le habían cruzado los cables. Cristina no iba a consentir que una estrategia vulnerara los lazos de su familia. Se encontraba confusa.
María y el resto tan solo estuvieron a su lado para intentar sanar ese momento temeroso. María les contó a los hermanos que se quedarían un tiempo de ocupas. Ella empezaría sus prácticas y quién sabe, tal vez si se esforzaba la contratarían. Cristina procuraba no dar importancia a la pérdida de nervios de Julián. Seguía pensando que no fue él. Los niños en cambio la miraron preocupados y decidieron merendar juntos. Ya tendrían pronto noticias de su padre desde la policía. Pablo fue a la nevera y sacó un poco de leche para mojar con galletas. Sus hermanas no dejaron ni una. Al rato sonó el teléfono móvil de Cristina. Era el propietario. Cristina cogió aire y se puso al teléfono. Diga. Hola, Cristina. ¿Cómo vais? ¿Está la casa ya libre para mañana? No, no lo está ni va a estarlo. Nos quedamos hasta que encontremos una solución mejor para todos. ¿Perdona? Como lo oye, no puede echarnos así como quien no quiere la cosa en nuestra situación. Cristina, os quiero fuera de mi casa mañana o llamaré a la policía. Contestó alterado el propietario. Puedes llamar a quien quieras, pero una cosa te digo, para algo está la ley. En mi casa mando yo y os quiero fuera, no hay más que hablar. Ya veremos. Cristina le colgó y comenzó a llorar de la impotencia. Julia le acercó un vasito de leche y le dio su galleta. La ternura de tener a sus hijos al lado amortiguó el golpe tanto de su marido como el del propietario. Capítulo 13. El show. El show debe continuar. Cristina no era la única que sufría un hándicap a estas alturas de la película. Como era de esperar, los niños también notaron un rendimiento bajo en sus estudios. No tenían ganas de nada. La abuela era la única que podía transmitirles el apoyo que necesitaban en ese momento. Esta, conectada por telepatía a la familia, parecía haber notado que no solo era Pablo el que arrastraba problemas, sino que ahora había también un añadido al sufrimiento. Ella lo percibía. Era mayor y tenía el máximo grado o nivel de conciencia sobre estas cosas. Ni las brujas poseían tal poder, así que la abuela se plantó en una tarde en casa de los Pérez para verlos y ayudarlos en esos momentos que atravesaban. Al llamar a la puerta, la pequeña Julia fue a abrir, no sin antes coger un taburete que tenía para subirse y mirar por el visor de la mirilla. —¡Es la abuela! —gritó bajándose del taburete y abrió la puerta. —¡Julia! —Pero abuela, ¿qué haces aquí? Un remanso de alegría arropó la casa, una emoción poco corriente que sólo se experimenta en momentos puntuales de la vida. No había más que mirar los semblantes de los niños que hacían cola para abrazar a la abuela. La última de la fila fue Cristina. Sin embargo, su rostro no reflejaba la misma intensidad de alegría que sus hijos. —Hola, mamá. —Hija, he venido porque me preocupabais. Déjame quedarme y ayudaros, anda. —Claro, mamá, claro. La abuela les trajo frutas y algunas chuches. Dejó a los niños a lo suyo y mantuvo un diálogo en privado con Cristina. Ya era hora de que mantuvieran una charla de madre a hija. Cristina no estaba acostumbrada a contarle sus problemas, aunque no tenía más remedio. El propietario nos va a echar y Julián me ha agredido. —¿Cómo dices? Yo le mato. Como madre de Cristina, su instinto protector se reflejó en un salto que dio al levantarse del sofá. —¡Demente! ¿Cómo se atreve? Está todos en manos de la policía. Solo fue un manotazo. Se empieza levantando la mano y se termina en urgencias por violencia machista. En la habitación contigua, Paula estaba aislada mirando el show de los ricos y pobres. Como ahora ya no tenían inquilinos, aprovechaban el espacio cada uno en una habitación. De modo que se puso un rato la serie para olvidar lo que estaba ocurriéndole a su familia. Iba por la última temporada. El capítulo presentaba un caso de un cantautor que tocaba música en el metro convirtiéndose en un artista sin precedentes. Los del programa vieron que daba el perfil y ahora daba conciertos por todo el mundo con su música y una banda llena de instrumentos. Al final del capítulo, el show anunció un concurso. Daban la posibilidad de participar en el programa a la persona que se encontrara en una situación similar a la de los casos que se mostraban en el programa. Solo tenían que enviar un vídeo comentando la situación, publicarlo en redes sociales y seguir el programa que se encargaría de forma aleatoria de seleccionar el caso para el próximo capítulo. Salir en el programa conllevaba unos honorarios que podían cambiar la estrategia de los Pérez, marcar el antes y el después de la familia. Paula fue corriendo a ver a su hermana María, tocó la puerta de su cuarto y entró disparada. Las hermanas se entendían por medio de señas, al conocerse también una a la otra.
Enseguida María supo lo que su hermana le quiso decir. María confiaba ciegamente en la estrategia de su madre y veía que Paula tenía entre manos una oportunidad para salir adelante y comenzar una nueva vida. Ambas se pusieron a repasar los cálculos de la estrategia. A día de hoy, entre que no hay inquilinos, ni garaje, ni trastero, estamos a cero. Yo hago los riesgos y tú cambias la estrategia. Venga, vale. Paula se pasó un buen rato pensando acerca de cómo cambiar lo que su madre hizo con tanto esmero, y después de estar pegando posit por la habitación sacó la conclusión de que los tres trabajarían. En la casa se olía el movimiento de los chicos. Cristina se estaba tomando un café con su madre pensando en el comportamiento animal de su pareja. No sabía qué hacer con él. El hecho de que esté encerrado un tiempo no ayudaría. Por otra parte, su madre le reiteraba que lo más conveniente era alejarse. Paula pilló a Pablo por banda en la cocina y le explicó la estratagema. Está bien, haré mi currículum entonces. Con todo listo, María consultó con su hermana la oportunidad del show de los ricos y pobres. La idea consistía en encontrar trabajo y grabar el vídeo requisito que les pedía el programa. A partir de ahí había que echarlo a suertes. El trabajo en equipo comenzó a cobrar vida. Los hermanos comenzaron a enviar currículos a todas las plataformas de internet hechas para encontrar trabajo. Sin embargo, no había respuesta. Días y días a la espera de ser llamados sin éxito. María fue la única que pudo acudir a un par de entrevistas porque tenía más estudios, pero no tenía experiencia. ¿Cómo quieren que trabajemos si no nos ayudan a conseguir experiencia? Debido a que la vía del internet no funcionaba, decidieron entregar el currículum personalmente como se llevaba haciendo toda la vida. Se coordinaron de tal forma que Pablo lo pusiera en el bar de al lado de casa, María en el cine y Paula en un restaurante de comida rápida. Si esto es un restaurante, yo soy Agatha Christie, reclamaba Paula indignada por la calidad de comida que ofrecía el emplazamiento haciéndose llamar restaurante. Al volver a casa, Cristina les detuvo en seco. Los jovencitos eran demasiado autónomos para el gusto de su madre. ¿Qué andáis tramando? Vamos a ponernos las pilas. ¿A qué te refieres? Vamos a trabajar los tres. Capítulo 14. Acoso. Ni una menos. El teléfono de Cristina sonó en plena compra del mes. Solo podían visitar el supermercado una vez porque no había para más. El número era oculto, no obstante contestó. La voz de su marido hablaba de fondo y antes de cortar se quedó a la escucha para ver qué es lo que tenía que decir. Los papeles ya estaban en trámite gracias a un abogado de oficio. Julián no hacía más que soltar perlas nocivas, tóxicas y amenazantes. Cristina ni se inmutaba, no sabía cómo grabar esa llamada porque valía su peso en oro. Aun así, mantuvo la compostura ante el daño que causaban las palabras de Julián. Supuestamente él tenía ahora una estrategia para arruinarle la vida a Cristina. Las llamadas comenzaron a ser tan insistentes que Cristina cambió de móvil, y cuando se reunió con su abogado de oficio le comentó lo acontecido para reunir más pruebas. No quiero indemnizaciones, sino que me deje en paz. La abuela estaba preocupada por la pequeña Julia, tan pequeña y ya experimentando frustraciones en un entorno familiar. La pequeña se mostraba positiva, parecía no afectarle el exterior. La niña mantenía la mente ocupada en el colegio, no ignoraba lo que le ocurría a su familia, solo trataba de dar ánimos desde su pequeña perspectiva de la realidad. Tan pequeña y tan madura, se decía la abuela. Las buenas noticias no tardaron en llegar. A los hermanos les habían cogido en el trabajo. Pablo se preparaba para su primer día de camarero. Paula empezaría en el restaurante de comida rápida a principios del siguiente mes y María en el cine de taquillera. Entre los tres sumaban algo de dinero trabajando media jornada, contando con los fines de semana que les daban algo más, sin olvidar la propina de Pablo. Con el trabajo conseguido, los Pérez se dispusieron a mandar su vídeo al show. Cristina llegó a casa y organizó la compra. Aprovechó que los niños estaban fuera para prepararles algo y dedicarse un poco de tiempo para ella. La abuela había salido con la pequeña Julia a dar un paseo. Toda la casa era para ella. Se sirvió una copa de vino y se preparó un baño. Intentó tranquilizar su mente embarrullada de preocupaciones. Al rato sonó el teléfono, pero Cristina se hizo la loca. La insistencia de las llamadas hizo que saliera del baño y contestara. A lo mejor era su madre. Contestó quedándose helada por escuchar la voz de Julián. Ahora estaba en libertad condicional, y sus palabras clamaban un perdón. No era él, repetía arrepentido.
Cristina le interrumpía recordándole que había cruzado una línea vital. Para Julián eran solo memeces, pero Cristina no toleraría caer en el discurso engañabobos sentimental de este julandrón. Julián se cabreaba comenzando a gritar por el auricular el nombre de sus hijos, diciendo que no se los arrebatará y que la seguirá a donde fuere con tal de verlos. La cuestión no era ver a sus hijos, sino que éstos quieran verle a él. La llamada terminó en seco. A Cristina le lagrimaban los ojos de la impotencia que florecía. Nunca supo que aquel chico tan simpático que conoció hace años en la universidad diera un giro de 360 grados hacia uno de los mayores males, la violencia machista. No tenía perdón. Más tarde, los jóvenes llegaron a casa. Cristina se había secado las lágrimas y estaba ultimando la limpieza del baño tras sumergirse en la bañera, siendo interrumpida por un monstruo. Paula comentó a los suyos que el trabajo era suyo. Empezaría de manera inmediata porque necesitaban personal. Tenía que preparar pedidos y servir a los clientes en caja. A mí también me han cogido, dijo Pablo. Estaré en el bar La Isleta. La suerte estaba del lado de los Pérez. María había logrado que su perfil encajara también con los recepcionistas del cine. Si alguien quiere entradas gratis, ya sabéis, dijo María en son de broma. Después de picar algo a modo de cena, cada uno se escudó en su habitación, quedando Cristina y Matilda solas hablando de lo que le sucedió a su hija al no estar los demás en casa. Matilda le pidió por favor que le pidiera la orden de alejamiento para frenar esta situación. Julián tenía todas las de perder, y aunque lo peor había pasado, ahora la familia tenía que hacer malabares con dos casos ante un juez. Por un lado el pleito con el propietario y por otro lado el acoso y divorcio de su exmarido. María dio un par de toquecitos a la habitación de su hermana Paula. Llamaron a Pablo también y comenzaron a echar cuentas. Veamos, ¿a ti cuándo te van a pagar, Pablo? Me han dicho que 460 mensuales, por 25 horas a la semana. Sábados y domingos aparte. Y estaré de 8 hasta que cierren a las 2. Yo estaré de 7 a 12, mencionó Paula. Ese turno es el mejor para poder estudiar también, aunque el sueldo es menor que el de Pablo. ¿Cuánto? Preguntó la hermana sin tapujo. 380. Menudos son. No me puedo creer que haciendo el mismo trabajo te paguen menos. Es una cuestión de igualdad. Yo por mi parte he de decir que estaré de 6 hasta la última sesión del cine y rozaré los 500. Por un momento Pablo no estaba de acuerdo con la suma de los sueldos, debido a que, como trabajaban, quería un porcentaje de su dinero para él. María le advirtió que no estaban como para hacerse los remolones en este aspecto y que debían abandonar el piso cuanto antes para mudarse y empezar de cero. De este modo ayudarían a su madre, evitando ir a juicio con el propietario porque ya estarían en otro lugar juntitos. 1340 era la cifra de los Pérez en aquel momento, precisamente el precio del alquiler de la zona. Era un primer paso. Al otro lado de la puerta, Cristina cesó su conversación con Matilda e imitó el protocolo de María para entrar en la habitación dando un par de toquecitos a la puerta. Nada más entrar aseveró. Bueno, pues solo falto yo, ¿no? Sonrió Cristina con esperanzas de encontrar trabajo. Los niños estaban enternecidos al ver el brillo en los ojos de su madre. Cristina sabía que contaba con unos pequeños guerreros y que juntos superarían aquellos momentos atroces por los que pasaban. Tomó asiento junto a ellos y revisó los contratos de los trabajos de los suyos para que no les dieran gato por liebre. María le explicó con detalles que podrían apañárselas y que no estaría de más que empezaran a buscar otro lugar en el que vivir. Así zanjarían el conflicto con el propietario para no llegar a las fuerzas mayores de la justicia. A Julián ni lo mencionaron. No figuraba en el plan, mucho menos en la familia. Arruinó lo poco que consiguieron en un chasquido. Nunca supo controlar su instinto y darle prioridad al pensamiento objetivo. Paula hizo un apunte respecto al trabajo de su madre. Tendrían que hacer un currículum para que su madre pueda volver a trabajar, al menos intentarlo porque las empresas últimamente estaban contando en mayor medida con personal joven. Aún así, no había excusa. Si contrataron al imbécil de su padre, alguna oportunidad debía encontrarse. Adornando un poco el currículum, Paula lo publicó en las aplicaciones dispuesta a encontrar empleo a su madre. Cristina tenía el apoyo de su pequeña para llevarle la agenda. Mientras la hija hacía las publicaciones, observó una notificación entrante del correo electrónico. El asunto del correo era Show ricos y pobres. Paula no podía creerlo. El programa había contactado con ellos. Abrió el correo y lo leyó con detenimiento.
El equipo del programa quería citarse con los Pérez para hacerles la primera entrevista del show. Paula no podía creérselo. Los Pérez ganarían 1.000 € por cada episodio que accedieran a relatar. Enseñó el correo a los suyos explicándose mejor y Cristina quedó petrificada ante la idea de aparecer en televisión. Su hija pensaba en contar a la cadena las historietas que han pasado con los inquilinos que tuvieron. Esos serían por lo menos 5 episodios. Los chicos convencieron a su madre de la oportunidad de ganar el dinero que ofrecían en el show para mudarse a una nueva vida, sin dramas, sin inquilinos y sin violencia. Una vida en la que su madre podría estar tranquila debido a que sus hijos la apoyarían en todo y apoquinarían para atraer el sustento a casa. En definitiva, una vida despojada de todo mal menor. Cristina meditó acerca de la oferta televisiva. Realmente el dinero les ayudaría a terminar de una vez por todas con la estrategia que les condujo hasta aquí. La anécdota del gato es graciosa, pensó. Los Pérez poco a poco empezaban a ver señales de suerte en su vida. Los niños eran independientes, trabajando a la par que estudiaban. Matilda se quedó con ellos un tiempo cuidando de la pequeña Julia. Y Cristina encontró un trabajo en un supermercado. Por otra parte, la familia participó en el show de los ricos y pobres contando su historia e impactando a la audiencia. Después de los episodios acordados, el show continuó sin los Pérez. Ya era hora de vivir dignamente y de buscar nuevas oportunidades. Era la hora del cambio tras tanto sufrimiento. Y aunque la estrategia no salió a la perfección, evitó que siempre una situación pueda ser peor de lo que realmente es. Cristina supo reaccionar a tiempo por todo lo que ha pasado.